4, 5, 5, 6. Grupo de Autoayuda de Pujo el Podcast. Conducido por Ivan Mergen y Raúl Pardo. Bienvenidos. Hola, este es el podcast del grupo de autoayuda de dibujo. Mi nombre es Iván Mallorquín y me encuentro aquí pues muy emocionado. Brinquémonos como los intros. No me presentes. Tenemos un episodio internacional. Tenemos aquí a los queridísimos, admiradísimos Brosmind. Hermanos Mingarro, Brosmind. ¡Wow! ¡Qué buen aplauso, de verdad, Sí, perfecto. Hola, Juan. Hola, Ale. ¿Cómo están? Hola chicos, Pues nada, muchísimas gracias por invitarnos. Sí, encantado de estar aquí hablando con vosotros. Les hemos Y puesto con aquí el vuestro nombre público. para que no os equivoquéis. De hecho, ese es un gran método de... A nosotros nos confunden seguido, siento, así que vamos a quizá aplicar la misma estrategia. Estamos muy felices de tenerles acá, aunque sea a distancia, pero la verdad es que si hubiéramos hecho nuestro wishlist cuando empezamos este podcast de a quienes nos gustaría tener, definitivamente estaban así de que en el Olimpo de ese wishlist. Así que muy felices de en la tenerles lista. acá. Sí, estamos muy emocionados y digo, si usted, amable podcast, escucha, no conoce los Brosmind, pues los invito a que abra Google, ¿no? A que O sea, abran ponga un libro. Google y ponga Brosmind y vea toda su chamba. Llevan mucho tiempo trabajando, han hecho muchas cosas. Creo que su estilo de ilustración es pues bastante como reconocido. Y pues nada, estamos muy, muy contentos de tenerlos en este podcast. De verdad estamos bien felices. Y normalmente presentamos a los invitados de que, pues tenemos a la ilustradora tal o al pintor tal, pero con ustedes igual está un poco más complejo porque si bien hacen ilustración, hacen como 100,000 otras cosas y pues como que tienen un dedo en cada pastel, desde tecnología DIY a presentaciones súper locas, a escultura, instalación y bueno, la lista sigue y sigue, ¿no? Entonces, también es algo que creo que nos gusta mucho de ustedes, que como que difícilmente se les puede encajonar como en un perfil específico de persona creativa y más bien son personas creativas y eso es lo que más nos prende pues justo en este proyecto, que abogamos más por la creatividad que por una línea o una disciplina en específico. Así que pues muchas gracias por estar aquí. Encantados. Muchísimas gracias a vosotros. Un placer estar aquí con vosotros. Os conocimos hace poco, ya somos uno de vuestros fans top 10, yo creo. Y de los 11 que tenemos. Exacto. Al menos no somos familiares, ¿no? Sí, exacto. Somos y nos hace muchísima ilusión. Y la verdad es que sí, esta dispersión de la que hablas, esta dispersión es como nuestra mayor virtud, ¿no? Tocamos muchos palos desde el dibujo y la escultura, como has comentado, pero también es nuestro mayor enemigo, ¿eh? ¿No creéis que...? Sí, es una maldición también, ¿no? O sea, que es un arma de doble filo, ¿no? A veces tanta dispersión. La gente se confunde, no acaba de colocarte y a lo largo de nuestra carrera, que ya llevamos casi 20 años, desde el 2006 diría yo que empezamos así como el estudio Brosmind, pues fue uno de nuestros objetivos, ¿no? No encasillarnos en una cosa por temas de vida, nos encasillamos mucho en la ilustración, ¿no? Porque era donde encontramos como nuestro hueco donde nos podíamos ganar bien la vida y de repente fuimos experimentando por otros caminos, intentando alcanzar esta libertad creativa, ¿no? De la que a veces hablamos, pero lo hace todo mucho más complicado, ¿no? Porque te hace ser todavía estar más frustrado, es más complejo ganar dinero, es complicado. Pero claro, sí, es algo natural en nosotros, esa dispersión, ¿no? Porque al ser hermanos siempre hemos estado creando de esa forma dispersa, ¿no? Intentando aprender nuevas disciplinas o jugar con muchas disciplinas distintas. Pero quizá no es la mejor idea cuando estás al frente de una compañía, ¿no? Comercialmente no es la mejor estrategia. Sí, no lo hagáis. Aunque como artista sí que te puede llenar más, ¿eh? O sea que, pero ¿no creen que esa forma, esa manera de operar, de hacer muchas cosas, como que los ha ayudado a pues estar mucho tiempo como trabajando en lo que hacen? O sea, como siento que siempre están haciendo como cosas que son como medio robots o de repente personajes o juegan con circuitos o sea, siento que los ha ayudado a
mantener una carrera como bastante larga. Bueno, como- así es como yo lo Sí, percibo. es como una clave de la longevidad, ¿no? Como que también no ultra especializarse en el que Sí. tu nicho se vuelve Sí. una persona y luego esa persona falleció. Y ya no está, ¿no? Exacto. Sí, es como no poner haciendo otro refán, no poner todos los huevos en la misma cesta. Sí, sí, ¿no? espera, Somos cuando más- uno de los dos se muera, el otro será tal la dispersión que podrá continuar con él. Sí que es verdad que eres más versátil y siempre que surge algo nuevo queremos probarlo y a veces, pues claro, según cómo vaya el mercado, pues siempre tienes un pie o medio pie en ese sector, ¿no? Entonces Sí. te puedes apuntar al carro más fácilmente. Sí, ¿no? todo está Pero- como bajo el mismo paraguas, ¿no? El estilo Brosmain o la filosofía Brosmain, digamos, y sobre eso intentamos construir, pero sí, y no intentando limitarnos con la técnica, el formato o algo, ¿no? Pero bueno, igual hemos empezado muy negativos, ¿no? Ya diciendo que... Que estamos No hablando lo de hagan. ilustración. Estamos en el ocaso de nuestras carreras, ¿no? De una larga carrera. Sí, como gracias por venir y qué tristeza. Es la Oigan, última entrevista, ¿no? La entrevista del adiós. Pues chéquense, bueno, ya les contamos un poquito detrás de cámaras, pero para la gente que nos está viendo, si solo están escuchando en Spotify o donde sea, por favor, pásense a YouTube porque va a ser más entretenido. Aquí tenemos un pequeño falso Instagram de los Brosmain. imprimimos su Instagram. ¿no? Imprimimos su Instagram Maravilloso, prácticamente. gran Hoy formato, a color, me gusta. Escogimos las 9 imágenes de las cuales nos despuntaron preguntas específicas que les queríamos hacer, indagatorias específicas que queremos resolver. Entonces la dinámica del episodio va a ser muy sencillo. Ustedes nos van a ayudar con escogiendo cuál de este prop de Instagram quieren tener primero y segundo y demás, y vamos a ir revelando las preguntas. Entonces es muy sencilla la dinámica. ¿La alcanzan a ver, de hecho? Así como alcanzan a ver Mira, cuál es. yo ya tengo una primera, ¿eh? Si puedo decir la primera. Y una pregunta, es un castigo realmente, no es un pregunta. De hecho, sí. Sí, ajá. Ah, pues a ver si tenemos suerte. y esa sale. Es verdad o castigo, de hecho. Sí, Bueno, yo vamos ahora le cedo la palabra a mi hermano para que elija. Bien, bien. A ver. Bien, Ale. A ver, por yo favor. como sensato del equipo elegiré la sexta, la de la boca. Bueno, sexta, no sé si sí, la de la boca en la pared, A ver, esa. Muy bien, a ver. C2. No, C3. ¿Es esta? Sí, esa, correcto. No, es la B. ¿no? A ver, un poquito de Tres. dramatismo. Ahí, Ay. dale. Son- Muy bien. Dice. Uh. Ay, se rompió nuestro prop. Dice: ¿qué les funciona mejor a ustedes para lidiar con los cambios, frustraciones y tropiezos en su carrera creativa y mantenerse optimistas en el camino? Bien, seguimos en el mood. Seguimos en el mood Sí. negativo. Hay una disculpa. No, Ah. al revés. No, O sea, pues la verdad es que la frustración nunca se acaba. Siempre hay frustración constante. Sí, quizás porque hemos abrazado la frustración como algo bueno. Creemos que es una buena señal, ¿no? Si te frustras o, por ejemplo, tu trabajo, el último proyecto deja de gustarte, siempre lo vemos como una evolución, ¿no? Como una mejora, ¿no? Como que quieres llegar un poco más lejos. Si siempre te gustase todo, no estuvieses frustrado, sospecharíamos, ¿no? Sí, es lo que te mantiene. Siempre decimos, tenemos esta frase, ¿no? Frustration is number one priority, ¿no? Es como, si no estás frustrado, es que no estás haciendo nada, con lo cual, ¿qué ocurre ahí, no? Entonces, si hay frustración, es que al menos estás intentando conseguir hacer algo, ¿no? Entonces, claro, siempre tienes unas metas en tu carrera y nosotros hemos conseguido una serie de cosas que queríamos, pero una vez las consigues, pues tampoco es para tanto. O dices, bueno, pues es un día más, ya está. Al día siguiente estás como, ¿qué ha pasado? Y ya no te gusta tanto, lo hubieses hecho de otra forma, ¿no? Entonces esa frustración te empuja y supongo que esa frustración constante o ese movimiento constante es lo que te hace mantenerte optimista porque no estás parado, ¿no? Un poco, si estás parado, para nosotros es como, ya estás hecho, ¿no? ¿Qué pasa? Ya no tienes motivación, ya no tienes ganas de hacer cosas, ¿no? Sí, quizá también al estar haciendo siempre muchas cosas a la vez, muchos proyectos diferentes, quieras o no, siempre estás terminando uno, ¿no? Y son esos pequeños logros que, en cierto modo, te hacen sentirte bien y feliz, Sí, ¿no? exacto. Imagínate que solo estuvieses haciendo una obra única, ¿no? Una escultura gigante, que es la obra de tu vida, solo haciendo Muy eso. épico esto, sí. Cada día, claro, es como... nunca la acabas, ¿no? Y entonces Sí, sí, sí. es difícil luchar contra Bueno, eso. Nosotros, sí, cada exacto. día más o menos, mira, pues hemos terminado esto, no está mal, sigues adelante. Sí, son esas ganas a querer hacer muchas cosas, ¿no? Esa necesidad creativa de querer constantemente construir, hacer algo y luego también somos dos personas. Exacto, eso es muy Entonces importante. eso también es lo que rompe un poco si fuese solo una persona, supongo que sería todo de una forma mucho más regular y no seguirías un No, hombre, y mapa de cuando- ruta más tranquilo y cuando eres dos personas son inquietudes diferentes, hay una colisión en el estudio. Y cuando uno flaquea, el otro le ayuda, ¿no? Sí, exacto. Claro, igual uno está deprimido, pero ahí está el otro. Es muy difícil que justo los dos estemos... Ale, no llores, pa. Exacto. Tienes que agarrarle. Pa, continúa.
Eso, sí. Y si no, siempre podemos llamar a nuestra madre, porque como somos hermanos, cuando estamos los dos... Ya Vamos, mamá. la bofetada de la realidad. Exacto. ¿Qué mierda os estáis quejando por esta chorrada? Tenemos varios trucos, ¿no? Sí, sí. Bueno, Pero bueno, y- el equilibrio es ser dos personas, yo creo, y perdona, una muy rápido. Esa foto yo la elegía porque era como del estudio, y para nosotros el estudio es muy importante, es como el espacio donde convivimos, ¿no? Es el sitio donde tenemos como las cosas que nos gustan, es el sitio donde nos inspiramos, donde todo surge, ¿no? Y entonces ese tercer miembro del equipo es lo que mantiene también un poco este equilibrio, ¿no? Es como... Oye, ahorita que mencionaste el estudio, que siempre siento que es como su set, o sea, como que cuando pienso en dónde estarán, seguro pienso como en esa pared así. ¿Cómo, o sea, cuándo realmente arrancaron esa dinámica? Pues ya como tener un estudio, ya como dúo de ilustración, o sea, realmente ¿eso cuándo pasó y cómo pasó? ¿O simplemente fue muy natural y fue como, tenemos este lugar y vamos a llenarlo de libros y cosas? No, son como varios puntos de inflexión. Bueno, por un lado, los dos estudiamos por nuestra cuenta. Curiosidad es que él es farmacéutico y luego se hizo diseñador gráfico. Yo diseñador Muy de afín, producto. dos carreras muy afines. Sí, exacto. Muy complementarias. Un salto muy obvio, la verdad. Siempre lo Sí, sí, pensé. sabe como, venga, para allá. Y entonces estábamos en Barcelona, porque vinimos a estudiar a Barcelona y yo cuando acabé diseño de producto estuve viviendo un año fuera en Italia y él estaba trabajando en una agencia de publicidad y cuando volví no acabamos de ver claro dónde trabajar y yo había trabajado en un sitio donde había una mentalidad muy internacional y vi que el secreto era trabajar hacia afuera, no trabajar para Barcelona, sino trabajar para el mundo, ¿no? Y hablando, bueno, vamos a intentar recuperar esa magia que teníamos cuando éramos pequeños, ¿no? No sé si habéis visto nuestro trabajo, de pequeños también construíamos un montón de cosas juntos, hacíamos películas, y era un poco una forma desesperada de decir, mira, vamos a intentar hacer algo ahora, que somos jóvenes, a ver si funciona, y podemos seguir con esto, ¿no? Entonces empezamos trabajando en tu casa, creo, en la casa de mi Sí, hermano. exacto. A ver, claro, pero no fue un salto al vacío. O sea, acabamos la carrera de diseño. Luego estuvimos trabajando en unos estudios, ¿no? Sí, En unas bueno, agencias. bueno, O sea, sí, tuvimos para cierta entrar en experiencia, detalle. aunque no mucha, pues un año así, trabajando en sitios de verdad para aprender un poco cómo funcionaba todo. Y entonces sí que hicimos lo que siempre había sido nuestro sueño, ¿no? Montar un estudio juntos, pero no fue que tuvimos el local y pusimos un teléfono a esperar que nos llamasen, sino que ya arrastrábamos ciertos clientes, ¿no? Trabajábamos Sí, teníamos una freelance experiencia y quisimos cada uno como- tenía sus clientes Exacto. y los unificamos, ¿no? En ese primer estudio Brosmine. Sí, sí, exacto. Pero bueno, para la pregunta que era como lo del estudio y tal, a nivel físico empezamos trabajando en su casa y no funcionaba nada bien, porque él se despertaba como un minuto antes de empezar a trabajar. Eso que llegaba yo a trabajar y olía a ducha, ¿no? Olía a jabón, a champú del bueno para la cabeza, ¿no? Claro, era sí, como, ostras, era un apuraba un ambiente poco, sí. totalmente demasiado relajado. Luego comíamos en su casa y nos tumbábamos en el sofá y nos echábamos una siesta ahí, horrible, ¿no? Sí, la ya nos dinámica dimos no era cuenta más que correcta. no era buena idea trabajar en el mismo sitio donde vives. Al menos con nosotros no funciona, ¿no? Si Claro. no acabas trabajando casi Claro, porque en acababa pijama, siendo ¿no? la casa del otro, no Sí, vivíamos sí. juntos. Entonces tuvimos como la idea básica de decir, mira, vamos a intentar buscar un local o una oficina donde los dos nos tengamos que desplazar y tengas que hacer un esfuerzo para ir. Y eso ya te produce genera como una profesionalidad y un dinamismo ya de voy ahí para trabajar, ¿no? Entonces, desde ese primer momento, que fue casi el segundo año, digamos, ya fue como, mira, tenemos que tener un espacio en el que los dos nos sintamos cómodos y ese espacio fue evolucionando y hemos estado como en 3-4 sitios hasta este último que llevamos aquí 6 años, creo. Sí, pero y todos esos espacios se han caracterizado porque solo hemos estado nosotros dos, nunca lo hemos compartido con nadie más, con lo cual hemos creado siempre este microclima, ¿no? Sí. Muy, muy personal. Y por eso acaban teniendo este aspecto. Todos los espacios en los que hemos estado, las paredes se acaban llenando de todo este tipo de parafernalia, ¿no? Y de hecho, cuando vinimos a el primer día ya lo llenamos, ¿no? Porque ya teníamos todos estos gadgets, ¡pam!, los pusimos en las estanterías y se han quedado así, ¿no? Sí, vas como rellenando, ¿no? Pero bueno, este estudio es el primero en casi 20 años que por fin está todo como estructurado. Nos gastamos dinero en estanterías y muebles, ¿no? Cosa que no teníamos en los anteriores y está todo como muy compartimentado, ¿no? Hay una zona como de taller, una zona del dibujo, una zona de no sé qué, de la galería, tal. Entonces sí que hemos ido a lo largo de los años como queriendo tener como un estudio ideal y más o menos este es ese, ¿no? Ya está ahí Sí, y es optimizado al máximo. como siempre decimos a veces que es como nuestra habitación, la habitación que compartíamos cuando éramos niños, con tus cosas, tus juguetes, todo aquello con lo que te hace sentir a gusto y que para nosotros es necesario para la creación, ¿no? Aquí estamos Claro, porque- como nos sentimos a salvo y Exacto. aquí es No donde se nos recordemos que ocurren las venimos ideas, aquí ¿no? a trabajar y en el fondo a nadie le apetece trabajar y entonces intentas crearte como un entorno agradable, ¿no? Claro. Y justo vimos en el video, en el tour de estudio que hicieron ahí en su carrito
su go-kart adentro del estudio y sí se ve súper en forma, pero sobre todo creo que más que se ve en forma y muy pro, pues como que se ve que es un lugar que imaginaron justo que les funcione para ustedes, ¿no? Y imagino que por eso también hablan del estudio como este tercer integrante del proyecto. Y como que me da curiosidad saber de qué manera, pues toda la parafernalia y todas las cosas que tiene ahí, que es un chorro de input visual, pues juega como un feedback creativo para que cuando están haciendo un proyecto, de repente funcionan como triggers de creatividad, me imagino, ¿no? Sí, Sí, no, hombre. sí, bueno, no es algo tan directo, yo creo que es algo, un pozo que se te va quedando en la cabeza, ¿no? Como la inspiración. ¿Qué es la inspiración? ¿Hay algo que te inspire directamente? ¿O es un pozo de muchos años de trabajar en un entorno, ¿no? Consumir mucho contenido audiovisual, libros, tal? pero- Entonces yo creo que es un pozo, es más una sensación de armonía personal, más que tengo que diseñar un personaje, busco inspiración o busco referencias claro, en el- Pero sí que es cierto que sí que en el estudio sí que hay como un componente histórico o temporal, ¿no? Porque sí que hay objetos que te recuerdan a un determinado momento donde a lo mejor está la influencia que vas a usar en ese proyecto, ¿no? Ah, mira, Sí. ahora me acuerdo de esta época, tal. Sí, pero no es que digas, mira, este objeto, ¡zam! Sí, no es aquí un está la idea, catálogo, pero- ¿no? Bueno, Sí, pero sí sí. que ves, No, pero sí, o te recuerdan, son reminiscencias de sensaciones, a lo Sí, mejor de no, momentos de tu vida, ¿no? Y ayuda mucho eso para ayuda. lo de la frustración, ¿no? A veces te pones a buscar y de repente encuentras un libro en el que saliste hace no sé cuántos años y dices, ah, mira, ahí parece que lo conseguimos un poco, ¿no? Ah, mira, qué bien, tal. Y lo vuelves a poner, ¿no? Y lo Ahí me vuelves a veía ver. muy bien y ahora ya no me veo igual. Ahora ya no. Eso con las fotos sucede mucho, ¿no? Sí, sí, sí. Pero bueno, por ejemplo, para el Brosmine TV nos está sirviendo muchísimo el tener esta estructura ya construida porque, por un lado, necesitamos construir esto rápido, ya tenemos como los cacharros preparados ahí para construir y al mismo tiempo tenemos que hablar de esto, ¿qué podemos? Entonces vas como investigando en el estudio y vas redescubriendo cosas muy interesantes que la gente no ve o no ha visto, ¿no? Sí, sí. Muy bien. Eso. A ver, dejamos otra pregunta. ¿Podría ser la que tiene la imagen de Brosmine TV para saltar como naturalmente entre pregunta y O la que pregunta? gusten, o la que Existe gusten. cierto tipo No, de pues, lentes. de Igual le hecho, toca a Juani. es que es increíble, pero justo iba a elegir Ah, esa. mira, bien, la me encanta, güey, pues así sigue. Hermosa Y coincidencia. tal vez tiene que ver con lo que estamos hablando. Ostras. Va. Qué bien, dice, ¿cuál es su sentir con el algoritmo y qué han disfrutado más de ser Brosmine TV? Y justo combinamos esa que parecía quizá para gente de fuera, quizá parecerá como que una cosa no tiene que ver con la otra, pero justo no sé si en el primer video o en el segundo de Brosmine TV hablaban un poco de eso, ¿no? Y hablaban de que sus amistades o colegas les decían como, ay, pues Instagram ya como que les vale y no aparecen y como que Sí. justo hay un tema ahí de Sí, se nos cuenta contexto un poquito de y Brosmine TV coyuntura. y luego ya seguimos hablando de frustración, como Sí. llevamos Sí. todo el episodio. No, pues como que el Brosmine TV, yo soy un poco más el que lleva el tema de Instagram. Tenemos aquí lo bueno de ser dos también, que tienes dos visiones. Él es más de Instagram, no es necesario. Y yo creo que hoy en día sí que es necesario. Entonces, el Brosmine TV es un poco esa respuesta a un problema interno que tenemos aquí de necesitamos hablar de cosas que igual la gente nunca ha llegado a ver, porque muchos de los proyectos los creamos en una época en la que igual había Facebook o Instagram, estaba muy al principio, y no teníamos una audiencia tan grande como la que tenemos ahora, y queríamos recuperar cosas y poder explicarlas de forma un poco más relajada, tranquilo. Y a raíz de unas conferencias que habíamos hecho, creíamos que esa dinámica encajaba bien con este formato de Brosmine TV, ¿no? Sí, exacto. Son ganas de explicar la esencia de determinados proyectos que hemos hecho y a los que les tenemos mucho cariño y que de algún modo se quedan perdidos en el espacio-tiempo, ¿no? Sí. La gente, a no ser que tengas algún libro en el que hablemos de eso, Que por cierto se pueden comprar. Yo lo dejo ahí. Wow, como Pero- aquí aparece flotando. Aquí vamos a poner la liga. ¿sabes? Pero este formato nos parecía perfecto para eso, para crear esas pequeñas cápsulas dedicadas a un proyecto en el que explicamos su esencia y entonces siempre puedes volver allí a esa mini biblioteca de proyectos y voy a ver este capítulo en el que justo hablan de ese Sí. proyecto que me interesa. Y ¿no? esto nos iba perfecto para la lucha contra el algoritmo que decíamos al principio, como let's fight algorithm, como una frustración que en el fondo tampoco es como producida por Instagram, ¿no? Que de repente tu audiencia no llega a ver tu contenido y no sabes si hay un montón de teorías, si es que solo pones imágenes y no pones reels, si es que los reels duran más de un minuto. Y dijimos, bueno, mira, vamos a utilizar esto para intentar crear un contenido nuevo y mira, si funciona, funciona y si no funciona, para nosotros ya nos hace felices y esos usuarios fieles que igual van a chequear ahí el perfil semanalmente, que lo tengan, un contenido un poco más cercano en el que salimos nosotros más y hablamos, ¿no? Porque era en la cuenta de Instagram principalmente poníamos ilustración y nunca hablábamos nosotros, o salíamos muy poco. Entonces era un poco decir, mira, vamos a crear esta nueva fórmula, a ver cómo funciona para intentar luchar con el algoritmo, para hablar de cosas
Sí, exacto. Lo del algoritmo, yo soy un poco pesimista porque creo que en el fondo nadie acaba de entender qué pasa con el algoritmo, ¿no? Es como una lucha que no sabes muy bien a qué atenerte o cómo conseguirlo, pero a mí sí que me parecía muy interesante crear esta biblioteca, al menos para nosotros, de todos nuestros proyectos, quedan así clasificados en estos capítulos de Brosmine TV que, bueno, de momento creemos que es una cosa. Y la idea era que tenía que durar 2 minutos, creo que así fueron 2 episodios, y ahora llevamos por 8, hoy hemos subido uno de 8 minutos 50 que era como... Sí, no. Y ninguno de los 2 formatos le gustan al algoritmo. Decimos, ni los cortos ni los que son un poquito más largos, o sea que vamos probando. Y nada, como curiosidad, no hay nada planeado, es directamente 10 minutos antes. Bueno, el día de antes igual pensaba, mira, podríamos hablar de esto. Claro. Pero no hay un guión, no hay nada marcado, y entonces por eso son muy caóticos. Los hacemos en inglés para llegar a una audiencia que tenemos o para teníamos. Que no nos quite mucho tiempo, los hacemos en una sola toma. O sea, no hay cortes, no hay edición. Si tenemos que mostrar una imagen, la enseñamos a la pantalla, o sea, todavía no sabemos eso de poner una pantalla. Pero bueno, nos gusta porque en cuanto terminamos, pues ya se puede subir, ¿no? Y incluso las letras del principio, ¿no? El título del programa, pues está hecho físicamente, ¿no? Sí, ahí como está allá atrás justo tienen 3 de esos. Ah, mira, exacto. Mira. Warren. Perfecto para esta colaboración. Warren. Me encanta. Bien. Este video contiene un acento español fuerte y mexicano. Oigan, una pregunta. ¿Cómo se han sentido ustedes? O sea, ya ven que cada que pues surge una red social, pues como que los ilustradores entramos un poquito en pánico, ¿no? Porque es como que, güey, pues tenía mucha gente que me seguía en Facebook. Luego tenía mucha gente que me veía en Twitter, ¿no? Entonces como que pues, cada vez se siente que tienes que volver a hacer el mismo truco otra vez. O sea, ¿es algo que les preocupa o simplemente lo toman como un experimento, como ahorita con Brosmine TV? Ahorita que pasó con Cara, ¿no? Que mucha gente migró a Cara. Adiós Instagram, o sea, ¿cómo ven cada que aparece algo así? Bueno, él totalmente no quiere hacer nada de eso. Yo estoy en contra. Yo soy el que interpreta en el estudio este papel de odiar todas estas redes sociales. Es el mayor, tiene un poco más de... Yo siempre digo, Alejandro, no sirven para nada, nos quitan mucho tiempo, cada vez se están multiplicando, incluso se copian entre ellas, ¿no? Y al final todos tienen una especie de reels o de shorts y cada vez se van multiplicando y hay casi habría que tener ya hasta como una persona haciendo eso en el estudio y me parece como una locura eso que pase eso, pero por otro lado... sé que él tiene cierta razón luchando por ellas. O sea, hay que dedicarles también cierto tiempo porque para promocionar el estudio, a veces es verdad que hay gente que contacta contigo a veces a través de esas redes. Sí, yo no creo en ellas como... Nosotros no conseguimos mucho trabajo a través de las redes. Pocos clientes vienen a través de Instagram. Es verdad que algunos miran tus redes sociales para ver cuál es tu engagement o a dónde llegas o a ver si así, bla, bla, bla. Pero sí, es un tema complicado, ¿eh? Y algunos clientes, cuando estás, por ejemplo, en un proyecto y dicen, bueno, estamos valorando diferentes ilustradores, tenemos 3. Hay un pitch. Y entonces están mirando cuántos seguidores tienes en tus redes sociales. Realmente solo se fijan en quién tiene más followers. Entonces esa dinámica en la que al final quizá le eligen a esa persona porque tiene más followers y entonces va a tener más impacto esa campaña, supuestamente. Sí, esto es lo malo de esta generación, que a veces más estadísticas o los clientes que tienen dinero miran las estadísticas antes que el trabajo, la historia, y nosotros siempre hemos querido vender un poco, mira, nosotros hacemos, es como una filosofía, la filosofía Brosmine, este es el imaginario, el universo, te encaja o no te encaja, pero evidentemente necesitamos las redes. Y sí, seguimos un poco la estela y salió Cara y yo abrí una cuenta por si acaso, primero para que no quitasen el nombre Brosmine, para que no hubiese ahí un avispado que dijese, Brosmine para mí, ¡pam!, que ya nos pasó con TikTok en su momento. Y nuestro TikTok es This is Brosmine, no me acuerdo, yo ni me acuerdo. Brosmine.2. Sí, claro, entonces es como, original. Primero oficial. Por temas medio legales, como vamos a cogerlo por si acaso, y claro, luego sigues un poco esta estela y esos primeros días, como pasó con Cara, sucedió que es como, ostras, y yo puse ahí un par de posts, empezó muy bien, pero se quedan y se pierden ahí, se quedan en el olvido, y ya no sé si es mejor o peor, porque luego tienes ahí como una cuenta medio muerta. Pero bueno, hay cuentas, por ejemplo, a mí TikTok, que hemos descubierto relativamente hace poco, 2-3 años, sí que me parece muy interesante como herramienta de edición y sobre todo esta filosofía nuestra de grabar el contenido y subirlo directamente. El sistema de edición de TikTok creo que era muy bueno y te permitía hacer unas cosas muy divertidas, muy rápidas, y eso yo sí que creo que es una herramienta muy interesante para jóvenes creativos, ya que no necesitas ni un ordenador para empezar a hacer tus primeras mini películas o contenido. Me ha parecido siempre muy interesante y hemos hecho algunas piezas que la verdad es que estamos orgullosos, ¿no? Y luego en el fondo es una chorrada increíble, pero la música lo puedes combinar muy bien y me gusta mucho como herramienta, ¿no? Y Instagram está yendo un poco en esa dirección.
Y ya no te estamos respondiendo ya la pregunta, Sí, ¿verdad? de hecho, ¿A dónde estoy yendo? Me, No, de sí. hecho, me dijiste mucho Y más de lo que quería. Pero justo con Vale. Brosmine TV nos pasa algo, o sea, como que creo que vimos ahí reflejado, y por eso nos ha gustado mucho, yo creo, que hemos reflejado que, pues si bien, también, de hecho tenemos un sticker que igual lo vamos a montar acá en el video en alguna parte, que dice como, venzamos el algoritmo, y es un pinche conejo rompiendo como o lo que sea. El punto es que, como que algo que tenemos, sí, como regla de oro en este proyecto es, a pesar de que publicamos un chorro de cosas en redes, la verdad es que es como en el momento en que sentamos como tarea, de que, estoy haciendo este contenido por tarea, como para Por alimentar el el algoritmo robot, así ajá. como si fuera un dios, ahí es donde ya marcamos la línea, ¿no? Y creo que Brosmine TV justo, si bien la intención es como, pues sabemos que video está siendo priorizado sobre imagen, pero pues como que ver de qué manera le das la vuelta a hacer cosas que te gusten y que disfruten hacer, pues como que ahí es Sí, donde sí, está el sí. sweet spot, ¿no? Y que Sí, y si eso totalmente. funciona, chidísimo. Y si no, como bien dice Juani, de que, pues ya tenemos una documentación pues bien genuina y bien orgánica y mucho más casual de nuestros proyectos que de otra manera no existiría, ¿no? Y que si el algoritmo nos hubiera puesto punk, quizá no se les hubiera ocurrido hacer previamente, ¿no? Sí, totalmente, claro. Es que antes era muy fácil. Antes subías una imagen y en 3 minutos tenías 1000 likes, como ¡pam! Y ahora de repente subes un vídeo y tienes 5 likes en 10 minutos, ¿no? Y dices, ¿cómo puede ser? Y ves las estadísticas y solo ha llegado a un 1% de tu audiencia. Y sí, genera una frustración que no debería existir, porque en el fondo, pero al mismo tiempo te empuja a generar un contenido que nosotros siempre habíamos querido hacer, pero igual nos faltaba un poco esta excusa o estas herramientas que te permiten hacer las cosas un poco más espontáneamente. Pero una ¿no? inquietud porque, sí, nosotros vemos el número de visitas y decimos, fíjate, este vídeo solo lo han visto 20 personas o 20 likes, ¿cómo es posible? Pero luego por la calle nos encontramos gente, simplemente en Barcelona, que dice, siempre os veo o siempre lo veo, pero no Dale al dejan like, rastro. dale al like. Igual, en realidad son más, ¿no? Pero el Sí, propio Instagram te hace sentir mal porque como si te viese menos gente, ¿no? O Te el aplica sistema. gaslighting así, ¿no? Instagram de que conscientemente te hace sentir nomás. Claro, tal Sí, como sí, está sí. montado, no sé. Pero bueno, una cosa que hemos hecho y que estuve a punto de hacer, pero he decidido no hacer, que es lo de ocultar los likes. Creo que también es muy sano que hay gente que dice, mira, estos parece que les va bien, pero solo tienen 10 likes en este vídeo de 8 minutos. Creo que también espero que sea algo bueno para alguien que diga, qué mira, honrados, ¿no? Solo tienen 20 visitas y Esto aún así es, lo sí. muestran. Sí, sí. les va mal ya de capa caída. No, pero creo que es una buena práctica para ambos lados de la pantalla eso de ocultar los likes. Elijamos otra pregunta. Muy bien. Ahora, Ale, por favor, haznos los honores. Venga, yo ahí, el que está mi hermano ahí con un abajo en medio. Esa, está ahí como tocando algo. ¿Qué es eso? Es que no Con entendía. los disfraces. ¿no? Sí, Sí, sí. justo es. De hecho, esta foto la agarramos porque es de cuando dieron charla en el Off México. Acá. Sí. Es verdad, sí. Yo estaba ahí. Ahí andábamos Tú gritando, ajá. Fuimos, sí, fuimos, está, fuimos a esa increíble. charla, entonces... Fue terrible, dijiste. No, dije increíble. Porque yo iba a decir, no fue terrible, estuvo bien, estuvo Muy bastante bien. Entonces Sí. justo vimos que estaba en su feed y nos dio como, Qué bueno. yo recordé ese momento y se me hizo una gran charla. Y Qué la bueno. pregunta es, Entonces la pregunta dice, ¿cuál es su experiencia dando pláticas, dando charlas, ponencias? Y justo, Sí. ¿qué creen que es lo que más les aporta a su proyecto? Porque si bien, para la gente que no ha tenido la fortuna de ver alguna de sus pláticas, pues no es cualquier plática, ¿no? Es como, es justo, siento que casi se volvió un formato, como otro un apéndice de su espectáculo. quehacer creativo. Así que, ¿qué es lo que sacan de eso? ¿Qué es lo que más le sacan? Sí, no, pues la verdad es que sí. Fue una cosa que nos pilló un poco por sorpresa. Nunca se nos había ocurrido dar charlas o conferencias, pero nos invitaron a aquí en un pequeño festival en cerca de Barcelona, Festival que se llama Blanc. Blanc. Sí. Y nos da mucho miedo. Dijimos, ay, ¿qué vamos a hacer? ¿De qué vamos a hablar? ¿Cómo lo vamos a afrontar? Y entonces empezamos a crear como una especie de coraza para protegernos, ¿no? Y empezamos nos pusimos unos disfraces, empezamos a llevarlo al terreno del humor, ¿no? De la autocrítica, intentando enseñar cosas que otros conferenciantes no enseñan, ¿no? Y así de repente surgió una fórmula en la que nosotros nos sentíamos a gusto y podíamos explicarlo bien y a la gente le comenzó a gustar, ¿no? Y fue como un efecto dominó. Nos empezaron porque a llamar de empezó- otros era una festivales época en la que los para nuestra diseñadores, sorpresa. los diseñadores de nuestro entorno, a las conferencias que íbamos, eran conferencias pequeñitas, hacían como más un análisis o hacían como una tesis, casi una tesis del diseño y planteaban como una propuesta
como muy profesional de, mira, esto es la tipografía, no sé qué, y hacían como un análisis de las influencias, el diseño en los años 60. Y hablaban mucho de las excelencias de su estudio o de su carrera, ¿no? Y solo enseñaban éxitos y nosotros les decíamos, ¿cómo es posible? Nosotros son unos triunfadores y nosotros somos unos podemos llenar toda la conferencia solo con éxitos, ¿no? Y entonces empezamos a hablar de nuestra infancia, nuestros orígenes. El problema de calcular un presupuesto, cosas muy del día a día. Y de hecho, estuvimos, antes de salir esa primera conferencia, estábamos aterrorizados porque decíamos, estamos hablando solo de nosotros, se van a reír de nosotros, ¿no? Como esta gente haciendo aquí unas tesis. Y estamos disfrazados aparte. Sí, exacto. Pero eso era casi lo de menos, porque explicábamos pues que a veces trabajamos por la noche, que nos quedábamos dormidos en el suelo para poder entregar al día siguiente. Explicábamos todas nuestras miserias. Que nos engañaban, que pedíamos poco dinero, cosas de esas que no sabes. Y aparte que era también una especie de performance, porque tocábamos música con los iPads. Pero en aquella época igual ya no, pero bueno, sí, fue como evolucionando. Como algo más, aparte de solo hablar, ¿no? Sí. Siempre había como, pues, hasta pusimos una consola, una PlayStation 3 conectada, sacábamos a gente del público para que jugasen a una especie de organizadores a nuestra imagen y semejanza. Bueno. Había un juego de la WWF, ahí en la época de Hulk Hogan había un juego para la Play hace un montón de años, que podías crear tu propio personaje y nos creamos a nosotros para hablar de cómo es trabajar con un hermano y la gente podía pelear, eso fue muy divertido. Sí, salieron era todo del público y luchaban entre ellos y al que ganaba le entregábamos un regalo. Sí. Bueno. Era un poco, así ordenando un poco, eran como dos cosas, ¿no? Una cosa era que íbamos a hablar del día a día real y de esta frustración y del el no saber cuánto pedir por un trabajo, no teníamos vida, dormíamos en el estudio, era una vida, un caos. Por otro lado, la vergüenza de hablar en público, creábamos como esta máscara, ¿no? De ponernos disfraces o poner instrumentos o videojuegos como para intentar que fuese un poco más cómodo el hablar, ¿no? Sí. Y luego la forma en la que hablamos en el escenario, nunca tenemos un guión y también es algo peculiar, ¿no? Nos vamos cortando al hablar constantemente, ¿no? Es bastante caótico. Bueno, sabemos de lo que vamos a hablar, de los proyectos, pero no sabemos quién lo va a decir, por ejemplo, ¿no? Y eso genera una serie de luchas y... Sí, eso es muy angustioso, porque siempre hacemos como una presentación con 200 diapositivas y de repente tienes como una idea, pero nunca nos da tiempo a practicar y cuando hemos intentado practicar es imposible y claro, llegas al escenario como, ¿qué voy a decir? Sí, al final y a veces hay uno que ha ordenado las diapositivas, el otro no sabe cómo está en el orden, es un poco como... Y acaba siendo una especie de espectáculo y que, comparado con normalmente con el resto de conferencias que hay en esa misma sesión, suele ser diferente y más casi como una experiencia, ¿no? Para la gente que va a verlo. Y esa fórmula funcionó y comenzamos a dar conferencias, pero al final por todo el mundo. Sí, bueno, esa dispersión que hablábamos no ha sido como lo exótico, la gente lo veía como algo exótico, ¿no? Y para intentar ordenarlo era cuando empezamos a construir ya unos dispositivos, que teníamos unos mandos y estas cosas, como para intentar buscar, mira, ahora ya que está como medio profesionalizado, vamos a intentar hacerlo bien, ¿no? Sí, añadíamos gráficos y hasta un videojuego en la pantalla, encima de las diapositivas. Cada vez íbamos añadiendo más cosas, se convirtió como una especie de hobby para nosotros. Mira, aquí para los que estáis viendo, este es de hecho el mando que llevamos a México. Y cada botón hace una cosa en particular, ¿no? Cada botón pues hacía salir un gráfico. Claro. Y os salían, bueno... Sí, había el público creo que tenía uno, en México ya lo hacíamos así, y desde el público podían lanzarnos como unos gráficos sobre la imagen, ¿no? Y con los años fueron evolucionando mucho hasta una especie de brazaletes que llevábamos ya muy sofisticados, que llegaron a ser inalámbricos, tocábamos música, tenían hasta un piano, bueno, se convirtió casi en una pasión para nosotros y de esa primera charla en la que éramos muy tímidos y estábamos asustados, pues llegamos a tener una pequeña carrera, entre comillas, de conferenciantes en diversos, sobre todo en festivales de diseño en muchas ciudades en Europa. Con el Love viajamos. Ahora, pues está muy loco, ¿no? O sea, ¿cómo funcionaba eso? Esta es la última versión. Sí, siempre nos había interesado mucho el tema de programar y tal. Y muy al principio utilizamos el Keynote de Apple, de iOS, pero era muy limitado, luego lo cambiaron, no podías poner tantos GIFs, los convertía en películas. Bueno, y entonces decidimos que era como nuestro propio software, que es muy, muy básico, ¿eh? Y ese software pues, lo podías conectar con estos dispositivos y es cuando aplicábamos estos gráficos que aparecían, ¿no? De repente ponía en directo O sea, eso pasaba en como su propio Keynote, o sea, hicieron como un... Exacto. Ajá. Sí, de hecho lo tenemos y eso ha ido evolucionando con el tiempo hasta... Es que ahora justo aquí no lo tengo, pero si buscáis... Este es como la versión más pequeña, ya podemos viajar con él y te lo pones aquí en otro accesorio que tenemos. Sí, un entorno de desarrollo que se llama Processing. Y estos son botoncitos. Claro. Processing, pues haciendo con eso.
Yo aprendí a programarlo y Alejandro aprendió a electrónica. O sea, cada uno dijo, bueno, pues esta tecnología aprendamos y llegamos a tener los conocimientos Suena mejor de lo que básicos para estas cosas. Y cuando queríamos añadir algo nuevo, pues aprendíamos cómo hacerlo, ¿no? Pero bueno, a ver, eso sí, un programador profesional le echas un vistazo al código, se llevaría las manos a la cabeza, está súper mal hecho, así como somos autodidactas, pero bueno, funcionaba y para nuestras necesidades conseguíamos y nos resolverlo. permitía un poco romper esa barrera que hay entre la audiencia y el speaker, ¿cómo se dice? El público, el público y el El conferenciante. conferencista. Sí. Sí, y la verdad es que, o sea, yo recuerdo perfecto, sí, en la universidad, que pues fue un parteaguas también en el mundo de las conferencias creativas, que son las que conozco, porque no me metí a ver conferencias de finanzas, pero justo como que en el mundo creativo, pues, o sea, sí me era como, ¿ya viste la nueva conferencia de los Blossmind en Elizaba? Y de que sí, ya traen los controles, ¿sabes? Como que había un seguimiento a... Qué bueno. a Esto es todo- bueno. a todo No ese lo rollo. sabíamos. Pues fíjate, Creía y que ahora estábamos solos. comentabas Sí, ahí en México en 2009 estaba la gente de que, ¡oh, la no mames! conferencia esa de la que hablas en México fue la más impactante que hemos dado en nuestra vida porque, bueno, supongo que os lo habrán dicho 1000 veces, ¿no? Pero el público mexicano, ¿no? Es como muy intenso y además era el venue, el lugar donde se hizo era gigantesco. El Blackberry, creo que había creo. 2000. Sí. De hecho, ese 2000 está a 2 personas. cuadras de donde estamos Sí. grabando Ah, ahorita. mira. literal. Ah, mira, pues había 2000 personas o 3000, no recuerdo por qué. Creo Sí, que había habilitaron muchísimas, un era una espacio locura. superior. Bueno, algo multitudinario que nosotros jamás hemos dado. Y además era una de las primeras veces que tanta dábamos la gente. charla en español y era como... Y en esa época llamábamos a nuestra madre por teléfono en videollamada. Sí. Entonces, y le hicisteis llorar de emoción. la emoción, ¿no? Y la gente ahí hablando... Sí, pero lo recuerdo muy Oye, espectacular. pero ¿a qué horas les contestó su mamá? O sea, es cierto No, que era- me marcaron, sí, pero sí. ¿qué hora era? O sea, Las 4 de la madrugada. Era como... Por eso lloró de cansancio. sí, yo no de que sí, quiero no. dormirme. Ya me quedo Oigan, y Entonces- ahorita que hablan sobre eso, ¿cómo ven ustedes ahora? Siento que de entonces a ahora ha cambiado mucho el mundo de las conferencias de diseño. O sea, desde que ya no hay tantas, o por lo menos aquí en México, ya no existen tantas como antes, ¿no? O sea, Sí. congresos, lo que sea. ¿Sienten que ahora las que hay como que hacen algo especial o distinto o simplemente son iguales y sobrevivieron? O sea, ¿cuál es Ah, ya. su como punto de vista No. sobre el mundo de las conferencias en 2024? Sí, sí. No, yo creo que han sobrevivido. La diferencia es que siempre el público va a ver. Es como un concierto de música. Si hay música buena, la gente irá a verlo. Y hay siempre estudiantes, principalmente, que alimentan y mantienen vivos estos festivales. Hubo un boom, hubo muchísimos, que a nosotros nos invitaron de sitios súper extraños, que era como increíble. Y era porque necesitaban contenido, en el fondo, ¿no? Y de repente ha habido como un bajón, porque yo creo que hubo una saturación absoluta. Y en el fondo ahora con Instagram, con los Reels, yo creo que hay un exceso de contenido por parte de los creadores. Y estos festivales han aguantado los que eran los buenos o los que también es como, es en tal ciudad, yo voy a esa ciudad a pasármelo bien y aprovecho a ir al festival, pero es una excusa para también viajar y tal. Entonces yo creo que sobrevive porque sí que en este negocio siempre hay como esa necesidad de alimentarse o ver a estos ídolos, ¿no? A esta gente. Y nosotros al principio íbamos a una conferencia, ¿no? Ibas a ver a tus ídolos y decías, ¡hala, increíble, está ahí! Y te contaba cosas que igual a través de internet no encontrabas, ¿no? Pero yo creo que se ha quedado un poco estancado, porque la gente sigue enseñando un portfolio muy bonito y no cuenta la verdad. Y nosotros hemos conocido a gente luego en el backstage que dice, ostras, era mi ídolo, y luego te das cuenta que solo cuenta lo bonito y la realidad te das cuenta que es millonario o justo trabaja en un montón de cosas diferentes. Y entonces hay Quizás como que una... ahora hay muchos postureo. canales, como estos de los que estamos hablando, las redes sociales, donde ya puedes obtener esa información, ¿no? Y donde a lo mejor el propio artista o diseñador ya está explicando todo eso cada día en sus redes, ¿no? Y a lo mejor si lo sigues ya lo conoces todo. Quizá en la época de la Sí. que hablamos, o en la época dorada esta de las charlas, no era tan habitual eso, ¿no? La gente no ibas comentando tu día a día. Sí, ¿no? Y que ibas a festivales intentando buscar que no hubiese una barrera entre el espectador y el conferenciante, ¿no? Que pudieses hablar con él. Y eso sucede en muy pocos sitios, en el fondo, ¿no? Es verdad que como conferenciante tú hablas con todos, ¿no? Y a nosotros nos hizo muchísima ilusión porque conocimos a un montón de gente que admirábamos, ¿no? Y de repente estabas cenando con ellos o estabas como, no al mismo nivel, ¿no? Pero en el mismo entorno, como, ostras. Pero el espectador seguía sin poder hablar con los otros, ¿no? Era como, un poco extraño. Pero sí que lo hemos visto ahí un par de festivales. El de México fue increíble, pero yo creo que también es principalmente por la gente, ¿no? Porque ¿no? Hay una conexión ahí también. Y luego en Bratislava dimos una conferencia también que era un festival pequeñito que creo que sigue activo, que no me acuerdo cómo se llama, pero también había una dinámica muy muy interesante entre la audiencia y las conferencias, ¿no?
y nos volvemos a ir por las ramas, creo. No, estuvo bien. Fue muy Grandes ramas. A ver, otro cuadrito de estos. Ahora, me toca a mí otra vez. Sí, A elige, ver, dale. pues, a ver. Pues voy a elegir el de abajo a la izquierda, ese que sale un personaje comiéndose. Va. Hazme los honores, Mallorquín. Listo. Bien. ¿Cómo creen, la pregunta de oro, cómo creen que un artista va construyendo un estilo? ¿Y ustedes cómo le hacen en los trabajos comerciales para que su estilo pues no se vaya mucho como por direccionado por la estética del proyecto o el ADN de otro proyecto? Sí, que no se los es el de coma como ustedes? el producto. Ajá. Eso es algo muy complejo. Es a lo largo de los años. A ver, nosotros éramos dos y tuvimos que crear un estilo que los dos pudiésemos dibujar y eso forzó un poco la situación. Entonces, cuando teníamos como un estilo un poco consolidado, que era el que queríamos aplicar a los proyectos, eso es un viaje muy complejo, muy complicado y de años, ¿no? La gente siempre ve lo que hacemos y cree que lo hicimos desde el día 1, pero igual fueron 10 años, un proceso de 10 años, sobre todo en aquella época que no tenías la capacidad de mostrar tanto tu trabajo y era a través de páginas web o publicaciones en revistas, era un proceso muy lento. Entonces, cada vez que venían a ti, venían porque habían visto algo que habías hecho igual para la competencia y querían algo parecido, pero tú querías hacer otra cosa diferente, ¿no? Entonces ese proceso era muy difícil y tenías que empezar haciéndolo diciendo que no a ciertos proyectos. Y había mucho miedo, sobre todo en Barcelona, es una comunidad muy pequeña, de que si decías que no a alguien, parecía que te iban a poner en la lista negra y no te iban a volver a llamar, ¿no? Y cambiar ese chip, ¿no? Porque también venían las grandes agencias diciendo, si no trabajas para mí gratis, te vas a enterar, ¿no? Y tú estabas ahí Vas como, a perder una no. oportunidad porque esto va a tener mucho impacto y... Entonces es mucha claro. perseverancia, constancia e ir aprendiendo a hablar con el cliente. A veces hay un intermediario que es la agencia que hace las cosas mucho más complicadas. Y al final es un proceso de constancia e ir mostrando por otros canales lo que tú quieres hacer. Es decir, yo quiero construir un coche, no te van a venir directamente a construirme un coche si no lo ven, ¿no? Entonces tú tienes que utilizar tus proyectos personales o tu tiempo propio para ir generando un contenido y poder educar al cliente futuro, ¿no? El del presente seguramente va a ir directo al grano. Quiero un dibujante, te llamo a ti porque me has salido en una lista o porque he visto este otro proyecto. Y ahí es donde tú tienes que decidir si quieres el dinero o no y cuánto quieres jugar al juego, ¿no? Entonces es buscar ese equilibrio y poco a poco ir mostrando lo que tú quieres hacer, ir quitando esos proyectos de la web, no tener miedo a quitar proyectos que igual has hecho para una marca muy importante y que solo tenías en el portfolio por la marca, pues quitarlo y poner algo que te guste más y si es necesario falsear que lo has hecho para una marca, ¿no? Pero es ir construyendo una imagen y es educar al cliente, es lo que... Sí, pero claro, aquí en el estilo es que son 3 estadios, ¿no? Primero tienes que tener un estilo diferenciado, crear tu estilo. En nuestro caso, por suerte, surgió de forma espontánea al ser 2 personas trabajando a la vez, intentando resolver una serie de encargos, ¿no? Pero sí, una de las cosas más terribles, me imagino, debe ser una persona que dice, mi estilo no me gusta, quiero crear uno nuevo, porque a lo mejor hay muchos como este, quiero hacer algo nuevo. Eso es dificilísimo, ¿no? Desde la nada, crear algo. Sí, es tiempo. Eso es difícil. Luego también tienes que saber transmitirlo, ¿no? Mandar ese mensaje y que quede claro cuál es tu estilo. Es lo que decía él, ¿no? De enseñar, entre comillas, a los clientes teniendo un portfolio limpio, ¿no? En el que vas eliminando todo lo que no te gusta. Y luego, una vez que estás metido ya en un proyecto, defenderlo, que no siempre es fácil, porque lo ideal es que el cliente haya hecho los deberes antes y conozca tu estilo y te llame por eso, ¿no? Que no se lleve sorpresas, que no diga, ¿qué es esto? ¿Por qué lo has resuelto así? Hombre, pues no conoces qué es lo que hago, si yo siempre hago esto, ¿no? Más o menos este es mi estilo. Sí. Eso suele ser la mayor parte de veces, pero a veces no sucede así y de repente dicen, no nos gusta o este no es el tono adecuado. Sí, o te cambian el estilo de repente y ahora yo creo que es más normal entender, o las agencias ya están bien preparadas, ya entienden que se llaman a una persona. A veces te llamaban y te decían, quiero este estilo, ¿no? Y era tu amigo el vecino con el que estudiaste y decía, pero llámale a él directamente. No, es que es muy caro, ¿cuánto me cuesta? ¿Cuánto me cobras tú? ¿No? Cosas así. Es complicado. Es básicamente tiempo y ir construyendo. Y el estilo no es algo que salga de un día para otro, a no ser que lo tengas muy claro, siempre va evolucionando y va cambiando un poquito. Entonces tampoco te puedes aferrar ahí al máximo a una idea porque luego va a mutar. Entonces tienes que ir con... Sí, nosotros somos tradicionales y hay que ir como poco a poco, pero siempre ir alimentando la bolsa, el saco de proyectos personales, que es donde tú eres más libre, y mira, y utilizar el económico, el lado comercial más al principio para sobrevivir, e ir elevando el personal y al final se acabarán mezclando, ¿no? Sí. Y nosotros a día de hoy, que tenemos, yo creo que un estilo muy marcado, dentro de esta dispersión, o ya tenemos como un universo, es casi como una marca, digamos, que ya cuando vienen a nosotros, yo creo que ya deberían saber
qué vamos a dar, ¿no? Pero todavía a día de hoy hay cosas que dices, mira, me gusta mucho lo que hacéis, pero es que quiero esto, ¿no? Y dices, hostia, ¿por qué me llamas a mí? Y dices, bueno, ¿cuánto me pagas? Ah, vale, bien, pues lo hago, pero no lo pongo en la web, Bueno, ¿no? voy a dibujar manga ahora. Sí, es complicado, porque a veces te llaman como por... No prestigio, pero por tu portfolio, Mírale el portfolio más porque ven profesionalidad y creen que vas a entregar a tiempo, y a veces quieren otra cosa que es como, bueno... Entonces depende de tu situación, pues dices que no, o bueno, vale, venga, págame rápido y te lo hago también, en 2 días. Sí, depende también. Hay gente que igual no tiene un estilo tan marcado y precisamente su cualidad es lo opuesto, ¿no? Que es muy versátil y puede hacer varios estilos, ¿no? Y eso quizá a lo mejor no es tan reconocible, pero puede... yo qué sé, trabajar para más clientes diferentes. Sí, es Nosotros, saber lo que quieres, intentar luchar muchas por puertas ello. se nos cierran directamente por el estilo que tenemos. Hay clientes que nunca vendrán a nosotros porque no encajamos. Pero bueno, que lo que también necesite, sí. Sí. Y que también el estilo, pues muchas veces, sobre todo creo que cuando vamos arrancando así en la carrera, al menos en ilustración, como que el estilo pareciera que es solo el cómo se ve, ¿no? Y como que el empaque, como la parte visual. Pero pues el estilo también tiene que ver mucho pues cuál es tu voz artística y cómo aterrizas como el tipo de proyectos o pensamiento que aplicas. Exacto. Entonces creo que, por ejemplo, en ustedes, si bien ahorita estamos hablando como que tiene un estilo bien icónico y que si ves un dibujo de Brosmind, sabes que viene de ese universo Brosmind. Pero pues también es muy fuerte de su lado, pues que el estilo de las ideas, el humor, es clarísimo. O sea, también es como algo que es como la parte del fondo y no de la forma, que también es algo que se va desarrollando y que muchas veces, sobre todo al principio de la carrera, te enfocas que se vea chido, que se vea súper nuevo, que se vea bien diferente, pero a veces también el fondo queda tan planito que pues no le hace nada, no funciona, ¿no? La pura fachada no te ayuda. ¿Ustedes cómo le han hecho en ese, tanto en dupla como individual, para no dejar de un lado el fondo y que nomás se vea chido el dibujo, que se vea bien, sino que también haya como algo detrás que lo respalde? Pues yo creo que es que empezamos primero con el fondo y nuestra técnica o nuestro estilo es nuestra el que ha ido limitada técnica. Poco a poco evolucionando. Hemos ido aprendiendo a dibujar cada vez mejor, pero al principio si ves los proyectos, yo creo que las ideas están bien o esas ideas siempre estuvieron allí y dices, mira, es ingenioso cómo has resuelto esto, pero qué mal dibujan, ¿no? En nuestros primeros proyectos. El farmacéutico se puso con la línea. ¿Sabes? Yo creo que las ideas siempre estuvieron allí, o esta forma de pensar, o ese universo nuestro, el universo Brosmind, ¿no? Que siempre hemos compartido y cuando tuvimos que convertirnos o vivir de ilustradores, pues fuimos aprendiendo un poco el oficio, ¿no? Y hay algunos dibujos ahí del principio que enseñamos a alguna conferencia que son vomitivos, que es como, Dios, ¿cómo es cada esto? vez tienes más pero claro, estás como aprendiendo y vas evolucionando. Sí. Claro, y en nuestro caso tampoco no es que no supiésemos dibujar, era nuestro hobby de pequeños, pero no habíamos tenido una formación. Y por ejemplo, algo tan básico como antes lo hacíamos todo a mano en el sentido de todo en folio, ¿no? Hacíamos el lápiz, el entintado con caja de luz y tal. Antes hacíamos el entintado sobre el mismo lápiz, en la misma hoja, ¿no? Y luego borrábamos el lápiz y lo escaneamos, sí, exacto. Hasta 2 horas lo borramos con goma de borrar y luego en el ordenador lo escaneamos y está sucísimo. Y luego vino un amigo de mi hermano Pedrillo que dijo, hostia, pero sois gilipollas. Bueno, si esto vale 10 céntimos esta hoja y te compras otro por 20 y en el futuro igual lo puedes vender los dos. Y fue como, hostia, pues... poco a poco. O sea, hasta cosas tan básicas que parecen como universales en el proceso, igual ni te enteras, estás ciego y es cuestión de ir probando. Sí. Pero bueno, es paciencia, tiempo y tener como un objetivo. Y en nuestro caso no era tanto el objetivo por el resultado, la estética, la imagen final, sino más por este concepto, y es lo que al final pues acabo teniendo como una imagen muy concreta, un estilo muy concreto visual, pero era más el qué es lo que hay detrás, ¿no? Pero sí. Paciencia. A ver, la palabra clave. Cuadrito de Instagram. Muy bien, vamos avanzando. Venga, pues el de en medio, el de la calavera, los dibujitos. Venga. Ojalá Instagram fuese así, ¿eh? Ya, ¿eh? De hecho, sí. De que, de esto iba. Que te llegase cada día, ¿no? A casa, ¿no? Una hoja, como el periódico, ¿no? Ya llegó mi feed. Así que tengo 2 likes, pero alguien lo imprimió, está chido. Entonces, Brosmind ha creado un universo de personajes icónico. ¿Cómo se fue creando y cómo usan esos personajes de ese universo en los proyectos que hacen? Justo es algo que me da mucha curiosidad, que nos da mucha curiosidad, de que han dibujado, yo creo que miles de personajes a lo largo de estos 20 años o los años que llevan de carrera como Brosmind.
¿Cómo funciona ese catálogo de personajes? Hay personajes que aparecen en el universo y luego, ¡pum!, como se lo chupa el hoyo negro. Sí, hay personajes recurrentes. Dicen, usemos a eso otra vez. Luego, por ejemplo, sé que en el caso del Olfato Mike era un personaje que les gustaba y luego se concretó en un producto mucho más elaborado. ¿Cómo funciona ese catálogo? Sí, pues es muy interesante. Nosotros al principio decíamos, nos gustaba siempre crear personajes nuevos en cada proyecto. Venga, Se te oye bien, tienes el micrófono muy lejos. Sí, bueno. sí, se Sí, escucha bien. ahora, es que lo veo en la pantallita en el monitor y lo tiene que ver. No, yo aquí veo que se ilumina. Yo aquí veo unas lucecitas rojas. Cada vez así, es cierto. Sí, está bien, como quiere acercarse a mí. Está Bueno, bien. pues sí, teníamos la tendencia de siempre hacerlos diferentes, siempre crear nuevos personajes. Venga, pues ahora en esta ilustración todos diferentes, otra vez. Pero algunos, claro, les cogíamos cariño y sí que han ido apareciendo, ¿no? Como ese ejemplo que dices tú de Olfato Mike o algunos, uno que hay con la cabeza hacia atrás. Hay algunos que son recurrentes o incluso algunos recursos visuales, pues como esos ojos flotando y una boca, que poco a poco se van convirtiendo como nuestra seña de identidad, ¿no? Sí, Y vamos mira, repitiendo. esto me recuerda que de hecho tenemos una imagen que iba a ser un póster que hablaremos un día en Brosmain TV. Mira, podemos hacerlo en el próximo igual. Tenemos como los 12 elementos característicos del estilo Brosmain, ¿no? Es como cómo cortamos a veces las cosas en una ilustración, o cómo aparece una cabeza, o cómo se doblan unas piernas. O sea, ¿tienen 12 reglas? Sí, bueno, te digo 12 porque no me acuerdo, pero un día dijimos, vamos a pensar y sí que hay como unas 12 reglas o 12 recursos que podrían definir un poco el estilo. Bueno, Sí. claro, porque encajaban muy perfectamente en exacto. un grid. De Igual son 100, pero... Queda muy No, bonito, ahora quiero que sean 12 y necesito que sean Sí, sí, así de ya, específicos. hablaremos. Cuando hablemos de eso, Para cada mes, habremos ¿no? pensado en vosotros. En 12 reels. Pero fíjate, y entonces, claro, esos personajes aún así son demasiados, porque en algunos mercados, por ejemplo, cuando trabajábamos en Asia, Trabajamos, todavía no, estamos ahí. trabajamos, No no, pero estamos... Es muy pesimista todo. No, me ¿eh? refiero a Ya que fue. cuando empezamos a trabajar ahí en algún proyecto, se volvían locos y no sabían por dónde empezar, porque allí les tranquiliza mucho saber que tú eres el ilustrador, creador de este personaje en concreto, ¿no? Sí, es localizarte, encajarte rápido, como quién eres, has hecho Bob Esponja, es el de pam, Bob tú eres Esponja, este, ¿no? o es Ya, el de tal, ponete en la ¿sabes? categoría Entonces del dicen, creador bien. de este personaje, pero Perfecto, cuando vas pues. con un estilo, con esta dispersión nuestra, les gusta, les parece bonito, les parece interesante, pero al mismo tiempo, ¿pero qué me compro? Quieren O sea, colaborar, pero ¿qué no es lo saben ¿cuál es la pegatina que me pongo en el qué teléfono? personaje escoger, ¿no? Y entonces se ponen muy nerviosos y nos recomendaron que, por ejemplo, para esos Bueno, mercados... para el mercado asiático tampoco nerviosos. No, pero Inquietos. no, pero se ponen, no saben cuál elegir y entonces puedes No, sí, perderlos. Ellos quieren que tengas tu muñequito y dibujarlo de 1000 formas diferentes con el proyecto, se lo ponen en la cabeza, no sé qué, tal, da una voltereta, pero siempre es el mismo, ¿no? Entonces nos recomendaron pues tener un portfolio muy pequeñito de unos personajes en concreto y potenciar esos y enseñar todo el rato estos. O sea que Sí, a pero- veces es una cosa que dices, fíjate cuánta creatividad, ¿no? Cuántos personajes inventan, pero a veces va en Sí, tu contra. es algo por lo que siempre hemos luchado y que me viene ahora un tema muy interesante, que es, no sé si ahora hay como una corriente muy grande de gente que de hecho está vendiendo mucho utilizando personajes clásicos como Mickey Mouse, otros personajes de la Los cultura Simpson, popular, ¿no? Los Simpson tal, que es algo, un movimiento interesante, ¿no? Porque estás Superhéroes, como redibujando o ilustrando desde tu punto de vista personajes ya de la cultura popular que todos estamos familiarizados, los ves y ya te gusta instantáneamente porque conoces el personaje y la historia detrás. Pero es algo que a nosotros no nos acaba de convencer porque es como, no, tenemos que crear nuevo contenido, ¿no? No podemos estar siempre con la retrospectiva que es muy interesante. También somos seguidores de todo este contenido, pero al mismo tiempo es como, no, hay que aprovechar y hay que generar contenido nuevo. Y esto es algo que hemos tenido siempre desde el minuto uno que empezamos a trabajar juntos. Y pasaba esto, que de repente empezábamos a generar un montón de personajes nuevos, entonces sí que había algunos que íbamos reutilizando. Y esto poco a poco lo hemos ido depurando un poco más, igual ya no es un personaje en concreto, sino cómo se representa, ¿no? Una cabeza hacia atrás o un brazo roto. No, pero sí que es algo que es una obsesión nuestra de, no hay además que reutilizar tanto, pero bueno. Es remar un poco contracorriente, ¿no? Porque ahora es muy difícil, por ejemplo, imagínate que quieres hacer un cómic de un personaje. Pues las editoriales dicen, no lo conoce nadie, es muy difícil introducir un nuevo personaje. Preferimos reeditar los cómics. ¿Cuántos seguidores tienes? ¿60.000? ¿Cuánta gente conoce 60.000 a tu personaje? ¿El 1%? ¿El 2%? No voy a poder ni vender 100. Pero yo hago tiradas de 6.000, 10.000 unidades, ¿no? Entonces, claro, van directamente a lo que funciona, al producto que ya todo el mundo tenemos en cabeza y que igual el usuario random ya lo compra directamente porque conoce el producto. Es lo mismo que pasa en el cine, ¿no? Que en todos estos siempre son películas que son versiones de antiguas franquicias, o en los juguetes, o en el arte contemporáneo o estos diseñadores, ilustradores que se convierten en artistas, que lo que hacen es usar personajes de la cultura pop. Igual ellos hacen lo mismo y estamos aquí. Porque es lo que la gente va a... Nosotros sí, esa gente. De hecho tenemos un póster de los Simpsons, fíjate, totalmente. Oye,
Y si tuvieran que... Bueno, ¿tienen algún personaje favorito? O sea, de todos los que hacen. Sí, mira, vamos a aprovechar este momento. Tenemos uno que nos gusta muchísimo, que tiene la cabeza al revés, que estamos haciendo un libro sobre él. Un libro infantil que sale el año que viene. Estamos ahora dibujándolo. Sí, no sé Muy dónde chulo. podríamos Está en Instagram por ahí. Bueno, igual lo buscamos y lo montamos aquí en el video. Un personaje que tiene la cabeza doblada hacia atrás. Está por sale ahí. en la baraja de cartas también. Mira. No, pero Sí, bueno. no mezcles, no vaya a ser que haya conflictos. No vamos a liar. La gente de Asia, con el público de Asia. Sí, vamos a crear conflictos. Ya hemos firmado el contrato, no podemos mezclar cosas, no vaya a ser que ahora se arrepientan. Entonces sí, hacemos un libro infantil que si lo buscáis en Instagram está por ahí, es un personaje azul con la cabeza hacia atrás, que nos gusta. Ese, por ejemplo, es un efecto. Y luego tenemos una serie que empezamos a hacer un poco para luchar contra esta... Para intentar meternos en el mercado asiático de una forma un poco más profesional. Estamos haciendo esta serie que se llama Pepitas Plant Shop, que son estos dos aliens, no sé si lo habéis visto, que vienen como del espacio, llegan a la Tierra, son como personajes que están como su anatomía y su tal, está como basado en el tema de las plantas, y la gracia es que tiene una pistola que esferifican a otros humanos y crean como una bola, o sea, por ejemplo, disparan a mi hermano y se crea como una bola. Hostia, qué raro explicar esto. ¿Pero qué dice? ¿De qué está hablando? Convierten a los humanos en bolas, que son como cabezas, se los meten en la boca y se ha entonces, vuelto loco. como que es como si fuese un disfraz, ¿no? Y se hacen pasar por humanos. Bueno, no sé si lo habéis entendido, pero... Suena increíble. Ahí está, claro, está muy clara la sí, imagen. sí vi los últimos como viñetas de eso. Sí, esto es la idea, era como simplificar, decir, mira, vamos a coger dos personajes que permitan... Bueno, la verdad es que es muy complejo. Se está complicando, sí. Era una idea muy sencilla y cada vez son más complejos los cómics. Y además, teníamos cada tira nueva solo tenía 6 viñetas, ¿no? 6 paneles. Pero a veces no era suficiente para la idea y estamos empezando a subdividir cada uno de esos 6 paneles y cada vez son más pequeñitos. Sí, se está convirtiendo en una lo cosa. hacíamos semanalmente, ahora ya lo hacemos uno al mes, se ha complicado. Estamos con el Brosmite TV. Pero bueno, atrapados en una esos espiral. personajes y el azul este con la cabeza boca abajo son nuestros favoritos últimamente. Qué chido. Me los imagino igual también, que digo, los favoritos, pues igual va a haber rotación, ¿no? Me los imagino casi como una academia así de lucha libre, que es un roster gigante de personajes, pero es como ahorita vamos a promocionar a estos, van a ser nuestros protagonistas, ¿no? Sí, son los All Stars. Tiramos unos Sí, dados. no, porque sí, tenemos unos clásicos que nos encantan. Hay uno que es rosa, que tiene como la boca flotando y los ojos flotando, que ese es nuestro favorito, pero no funcionó comercialmente, entonces ahora lo tenemos ahí castigado. Pues bueno, firmando autógrafos y así, o sea, ya no ¿por qué? está en los main ¿por qué events, dices pero... que no funcionó comercialmente? No. Tuvo como su proyecto solista o En algo. su momento, sí, era un proyecto que surgía de un cómic y que hicimos como un intento con una gente que teníamos en Taipei, en Taiwán. Y bueno, hay una serie, haces como una exposición, se presentan los productos y no acabo de cuajar, no nos pidieron hacer una segunda, con lo cual no Claro. se quedó estancado. A nosotros nos gusta mucho, pero bueno, son personajes que son muy complicados. Siempre que hacemos un personaje de estos, la idea es intentar hacer algo que sea muy fácil de dibujar también, aunque parezcan muy complejos. Y ese tiene un agujero en la cabeza del que le salen los ojos y la boca, que hay gente que creo que todavía no entiende que es un agujero. ¿Sabes? Es una chorrada increíble, pero la gente todavía... Ya lo entenderán en el futuro. La gente del futuro. Sí, fue el en el público. 2050 Exacto. va a ser el éxito, ¿eh? Qué pena que será póstumo, ¿no? Sí, Nosotros no lo veremos, pero nuestros hijos podrán vivir de eso, ¿no? Sí. Ojalá. No sé yo, pero... A ver. Pero bueno, Bien. sí, hay favoritos y... Es complicado, una relación extraña. Lo imaginamos. Me toca a mí otra vez, ¿eh? A ver, Dale, tu cuadrito. Correcto. Pues voy a elegir la foto esa en la que parecemos unos nerds. La de Navidad. ¿En cuál de las dos? Es broma, es broma. Muy bueno. Esta la escogí justo por como este look de vestidos igual y todo. Sí. Porque la pregunta va de, ¿cuál es la clave para funcionar? Que la platicamos tantito, ¿no? Pero bueno, vamos a ir más de lleno. ¿Cuál es la clave para funcionar dos mentes creativas en un proyecto que se ve y se siente a ojos de un espectador, pues como una sola mente creativa por sí misma, ¿no? O sea, justo es un reto. Mallorquín y yo compartimos un poco ese sentimiento porque estuvimos 7 años trabajando bajo el nombre de un mismo proyecto y no con nuestros nombres individuales. Entonces, 7 años así dibujando hombro a hombro, pues un estilo similar, ideas similares. Sí, y igual también a veces sacábamos como el dibujo de uno, después acababa el otro, ¿no? Pero como que a veces como que no se desdibuja como dónde empieza una cosa y la otra. Entonces, ¿cómo le hicieron ustedes para poder tomar ese estilo y que tenga ese sentimiento de unicidad y aparte como una especie de discurso en común? O sea, eso se me hace muy Me he loco. quedado con lo de ¿y qué pasó? ¿Lo dejasteis? ¿Ya no trabajáis ¿eso me juntos? cayó?
No, seguimos trabajando juntos en esto, vale. pero nos salimos de ese proyecto. Ah, sí, completo, era más. otra cosa. Era otra cosa. Vale. No, Bueno, porque era como para entrar un poco ahí. A nosotros los que nos permite... En nuestro caso, yo tengo una pistola continuar. y como soy el hermano mayor, hace lo que yo digo. Sí. Es una gran forma De solucionar. de Claro, democracia. nunca habíamos hablado de esto con otra pareja creativa, pero a nosotros sobrevivimos porque somos hermanos, si no ya estaríamos cada uno en otra punta del planeta. Es muy intenso, es un proceso muy intenso. Y no, pero ostras, es como el día a día aquí enteros, hay presupuestos, hay dinero de por medio, hay trabajo, hay egos, hay cosas muy complicadas. Sí, se y refiere a hay que son unas mucho discusiones estrés. muy intensas que Sí. con otra persona que no fuese de la familia no nos hablaríamos ya, nunca más. Ya no seríamos amigos y se hubiera terminado la relación. En cambio, no sé, parece que el ser de la familia acaba reconciliando siempre, ¿no? Al menos en nuestro caso. Sí, eso es lo que te permite una claridad, una transparencia directa, ¿no? Porque en todo es muy relativo, ¿no? Te gusta o no te gusta y a veces no hace falta adornar las cosas o justificar el por qué has hecho una cosa. Simplemente te parece bonito o te ha salido de forma natural, innata, pam, ya está, esto te gusta, pam. ¿Por qué? No sé. Y eso explicárselo a otra persona que no conozcas al 100% es complicado a veces, porque a veces quieres decirle, no, es una mierda, ¿no? Pero no te atreves porque... No voy a ofender aquí a mi amigo, no voy a ser que mañana tal... A un hermano se lo puedes decir. Y entonces hay una explosión que con otra persona no podrías llegar a hacer, pero permite que las cosas se agilicen y vayan más rápido. Y luego la resolución o la vuelta a las paces, vas a comer aquí al lado y se te pasa en 5 minutos porque es algo que has estado haciendo toda tu vida. Claro, con otra persona es muy complicado porque se te va a quedar ahí siempre... Como este tío me dijo esto, que le parecía mal esto, y ahora me acuerdo, y la gotita Y no es mi hermano. Y no es mi hermano. No tengo por qué quedarme con... Y mi madre no me va a llamar diciéndome deja de hacer chorradas. Hacer las paces, ¿no? Y entonces, eso a nosotros nos ha servido como equilibrio y en uno de los vídeos de Brosmain TV hablamos de una papelera que tenemos para ahogar frustraciones, que, o sea, ha habido momentos que yo hubiese dejado el estudio porque era como, no puedo más. Pero al mismo tiempo, claro, este es el único sitio donde igual te puedes desarrollar como de una forma muy concreta, no por otro lado. Entonces es un equilibrio muy difícil en la profesión ya en general. Pero bueno, porque... también es cierto que al ser hermanos también la materia prima es parecida y pensamos de un modo similar, ¿eh? O sea, no es que sean opiniones opuestas constantemente y siempre tenemos que llegar a un acuerdo. Hay muchas cosas que ya las resolvemos bastante parecido y acabamos discutiendo por unos pequeños detalles. Sí, no, el estrés es más en cuanto a la creatividad, que creo que puede haber momentos, pero eso en el fondo da igual. Bueno, no da igual, pero bueno, hay cosas que son más tal. Pero creo que es más el tema de la intensidad de este negocio, del estrés, de las horas que tienes que meter, ¿no? Ahí, el año pasado, hace 2 años, hicimos un proyecto enorme que no dormíamos, tuvimos 3 meses hechos polvo y dices, ostras. Y ahí es cuando surgen el estrés, las dinámicas extrañas. Uno no quiere poner cosas en Instagram, el otro sí, ¿no? no sé, pero es complicado y hay momentos muy difíciles. Y claro, es como un socio de una empresa y luego tu vida depende de esto, ¿no? El alquiler, la hipoteca, el colegio de los niños, y a veces es difícil. Y luego se mezcla con la vida personal y eso, ¿eh? Claro. O sea, Oye, y digo también... Y gracias a estamos en terapia, ¿no? El diván del psicólogo, ¿no? Muy bien. Así ¿Y qué funciona. sientes? Oye, y Juanitos? justo ahorita que... Háblanos de tu padre, ¿no? ¿Y quién es el favorito de su papá, la verdad? No. Oye, y ya, justo lo que hablas de poder trabajar con alguien tan cercano, creo que pues seguro ayuda mucho en los momentos como frustrantes o duros, ¿no? Muchos de los que hablamos en Brosmain TV, esos son proyectos a los que les tenemos gran cariño y ahora cuando los revisamos, preparando el programa, ¿no? Mira, mañana podemos hablar de esto. Y lo vamos viendo y decimos, tío, es que nadie se dio cuenta de esto. Una obra nadie maestra, se fijó ¿no? en esto. O decimos, esto es una obra maestra. Bueno, ¿sabéis? O sea, el público en Asia, la gente en Asia... que- ¡Somos genios! Sí, pero nadie se acuerda de esto. ¿Cómo es posible? ¿Acaso somos Dos en una unos familia. genios? Es un poco así, ¿no? Porque tú le has puesto tanto de tu parte, ¿no? Y lo has hecho con todo el cariño. Y dices, joder, si a mí me gusta tanto, ¿cómo no va a ser un éxito esto? Y luego, bueno, pues hay algunas cosas que, no sé, son efímeras, ¿no? Salen, la gente, sí, muy bonito, tal, pero no dejan pozo, no sé. Sí, nos gusta mucho hacer estos proyectos personales, ¿no? Y sobre todo cuando los hacemos todos. Hemos decidido ya, vamos a hacerlo todo nosotros, vamos a intentar dejar de colaborar, proyectos de estos grandes, todo lo que nosotros nos podamos permitir y proyectos de estos que podamos ir haciendo, que son los que comentamos en Brosmain TV. Así que ahí salen unas joyas por ahí que dices, hostia, si esto es cojonudo, tío, ¿qué pasa?
pero luego se te olvida, lo haces, tienes un pequeño éxito igual en redes sociales o haces una exposición y luego cuando lo retomas dices, pero la gente no lo ha comprendido todavía. Sí, esto está muy bien. Estamos adelantados a nuestro tiempo, maldita sea. Que también, justo Esperemos que sea eso. con ese tema de retomar los proyectos, o sea, como de retomarlos y de cierta manera, no es tal cual, ¿no? Pero es como un reposteo, ¿no? Se posteó, se publicó, salió al mundo hace ciertos años y pues en Brosmine TV pues lo repostean en el sentido que lo vuelven a presentar, lo platican. Sí. Justo hay un... O sea, como que es algo que hablamos mucho y que tripeamos mucho Mallorquín y yo, que es las redes sociales a veces también nos empujan a creer que como que el fruto de tu esfuerzo de días, semanas o meses, pues es un post, ¿no? Y es como, todo lo que trabajé es un post. Y si le fue mal, y tuvo fue 50 una likes y de horrible que, idea. bueno, Sí. gracias. Y ya pasa como al Sí. paraíso, ¿no? De que ese proyecto. Pero justo Sí, como sí, que de repente totalmente. nos preguntamos de que, güey, pues... si un proyecto te gustó y crees en él, pues lo puedes postear las veces que sean y no hay reglas, ¿no? Es como no Instagram, la gente no va a decir claro, como de que, exacto. Sí, qué sí. asco que lo publicaste 2 veces. Es como, justo, pues, es tan... No, si es que ni se acuerdan los desgraciados. Claro. Exacto, es que lo vuelves a poner y dicen, anda, por fin... O sea, a nosotros nos pasaba en un trabajo de esto. Por fin hacen hicieron algo increíble. Algo nuevo. ¿no? Sí, por fin ponen Un algo proyecto nuevo. de estos que hay un proyecto de unos personajes que se abren, que siempre habíamos utilizado mucho, lo habíamos enseñado muchísimo, y un día hice simplemente corté un detalle que se veía perfectamente qué proyecto era, y una persona dijo, hostia, por fin hacen algo nuevo, ¿no? Sí, nuevos territorios para los Bros. Sí, digo, Pero- El y nuevo justo- crop, ¿no? es la maldición y es lo que puedes usar también al favor del algoritmo y sus misterios, que pues justo es tan circunstancial y tan ambiguo de cómo funciona que pues obviamente si posteas algo le va a salir a 50 personas, si lo vuelves a postear pero un martes a las 6 p.m. le va a salir Sí. quizá a otras 50 personas que no Totalmente, vio el primero, sí, ¿no? sí. Entonces como que nos podemos dar el lujo sin pena y sin vergüenza de estar reposteando sí, las sí. cosas que neta nos No, gustan y en totalmente. las que No, confiamos. y lo, ¿no? lo más importante es hacerlo para ti mismo. Es lo que, después de muchas experiencias malas intentando trabajar con otros equipos y tal, o que la gente no encontramos el mismo nivel de implicación, acabas diciendo, mira, vas a seguir haciendo nuestros propios proyectos, ¿no? Y al menos es para ti. A ti te gusta, tú eres feliz, te ayuda a pasar la semana y ya la semana que viene otra cosa, ¿no? Pero sí, hay que intentar evitar escuchar la opinión de otros. Pero evidentemente uno de nuestros sueños es poder venir al estudio libremente cada día y decir, hoy vamos a hacer esto, y no, y que entre dinero solo por la... Sí, que viniese una especie de mecenas, ¿no? hacer lo que queráis, ¿no? Eso, que hagáis. Si tienes un proyecto que da un pelotazo, pues eso ayudaría de forma maravillosa, ¿no? Esa Claro. libertad creativa a la que aspiramos. Seguiremos soñando de mientras. A ver, faltan 3. Muy bien. El de olfato Mike, ¿no? Ya directamente, el de ahí abajo. Ya, Abajo, sí. Sí, yo creo que encaja, ¿no? Justo. Olfato Mike. Pues, justo vimos, ¿no? Que hicieron como un vinilo de esto. Y creemos que es Olfato Mike como que ha tenido una vida ahí de muchas cosas. Y nos gusta mucho que ustedes hacen como muchos formatos que no son precisamente dibujar. Entonces queríamos preguntarles para ustedes qué papel tiene la experimentación. O sea, qué tanto ustedes como que dicen, tenemos que experimentar o simplemente ocurre o es parte como íntegra de sus procesos como conscientemente. No, es algo natural, yo creo, ¿no? Y por esto la ilustración, en el fondo, fue algo a lo que llegamos de forma casual. Nos dedicamos a la ilustración porque ganamos un premio y eso nos permitió llegar como a un montón de clientes y lo mantuvimos en el tiempo. Pero la realidad es que a nosotros nos gustaba mucho esa libertad creativa que teníamos cuando éramos niños, ¿no? Que estabas aburrido en verano y decías, mira, vamos a hacer una película con la cámara de nuestro padre, vamos a hacer esta escultura. Y eso es un poco Sí, lo que hacíamos cómics, sí, buscamos. siempre hemos sido multidisciplinares desde pequeños. Y, por ejemplo, cuando vemos una nueva disciplina, nos interesa algo creativo. Mira, pues este programa te permite crear tu propia música, no sé cómo, mezclando esto. Pues siempre nos interesa. Se te O queda mira, aquí, ¿no? Y luego lo esto, recuperas en programando algún esto, proyecto, puedes ¿no? hacer esto, ¿no? A mí siempre me intrigan estas cosas de... ¿no? Nuevas cosas con las que puedes crear, ¿no? Y Sí, entonces van surgiendo somos cosas, las inquietos vas en ese sumando aspecto. y un día dices, tenemos que hacer una conferencia. ¿Y por qué no reaprovechamos todo este conocimiento nuevo y hacemos este mando, ¿no? O con el disco de Olfato Mike, ¿no? A mi hermano le gusta mucho la música, es un músico frustrado. Exacto, entre mis muchas frustraciones. Una de tantas. Muy frustrado. Pero es algo que siempre está ahí y siempre era como, mira, pues intentemos grabar un vinilo, pero claro, solo de música un poco tal. ¿Y por qué no hacemos
unimos con esta otra frustración de que creamos un montón de personajes y luego pasan al olvido? Pues mira, cojamos este que nos gusta mucho y convirtámoslo en un objeto, que siempre que haces un objeto, aunque sea una etiqueta para una cerveza, o siempre que formas parte de un objeto, parece que esa ilustración o tu intervención dura más en el tiempo, ¿no? Independientemente de que luego alguien lo encuentre y sepa que es tuyo o no, parece que tiene una vida un poco más agradecida que una ilustración para una revista, ¿no? Es alguien que se lo compra con esfuerzo, lo pone, lo guarda, lo cuelga, lo muestra, ¿no? Entonces siempre habíamos tenido eso, entonces mezclamos como su pasión por la música, lo otro. Pero y también es cierto que nos gusta mucho controlar el proceso completamente, ¿eh? Quizá por tener esta relación tan cercana, como hemos dicho antes, nos cuesta meter terceras personas, ¿no? en la mezcla. Entonces, por ejemplo, hacer un disco de vinilo con voces interpretando, hacer una especie de radionovela, parece el típico proyecto en el que tienes que colaborar con alguien, con algún estudio de sonido, aunque sea, ¿no? Unos actores profesionales que pongan las voces o algo, pues no. Nos pone nerviosos todas esas posibilidades y decimos, no, lo haremos nosotros solos. Y al final eso te da mucha libertad porque vas a tu ritmo y finalmente lo acabas como quieras y finalmente queda como una especie de pieza underground, que es esto, porque la calidad no es la... Sí, porque adecuada, nuestro objetivo en el fondo es hacerlo, ¿no? Si esperas a tener el presupuesto, la gente, ya se pierde la idea y ya no lo haces nunca. Preferimos hacerlo rápido, venga, ya lo tienes, luego si algún día surge... Y entonces... y ya entra también en esta educación para el cliente, ¿no? Porque nos ha pasado con alguna pieza, ¿no? Habíamos hecho un coche a pedales y gracias a que lo pusimos en Instagram o en la web, un museo lo vio y nos pidió uno, ¿no? Entonces, estas cosas también las hacemos como esa espontaneidad, ¿no? Venga, hagámoslo y luego si sirve para algo sirve, pero si no, al menos ya también alimentamos Y en ese proyecto, por ejemplo, pues hicimos el guión. Nos compramos teníamos un micrófono, el que usamos ese, luego con el GarageBand hicimos la música, tú imagínate, ahí todo en el estudio, estuvimos gritando durante 2 semanas con las voces, ¡ah, te voy a matar, maldito! No sé qué, interpretando, que los vecinos creían que estábamos locos, grabamos todo eso, luego descubrimos una de estas empresas que te planchan los vinilos, ¿no? Y hicimos una pequeña tirada. Y luego lo escuchas y dices, bueno, la calidad no es como un estudio profesional, pero bueno, lo han conseguido hacer, aquí está, es una rareza, una cosa extrañísima y tiene su gracia, la verdad, y es como un objeto que... Y el Photomic será recordado en algún momento. Y hay gente que lo tiene. Algún rastro. Siempre. Han circulado. ¿Cuántos hicieron? Creo que había 300. ¿Tenemos 399 en el estudio? No. No, en el estudio debemos tener... Sí, tenemos 50... No, 20... ¿Cuántos hay? 30, creo. Pero que ¿Se pueden comprar todavía? ¿Todavía se pueden comprar? Sí. Sí. Vale, No, nosotros os enviamos uno. Pues para poner acá para poner la liga para que la gente para que pueda más gente Pero no conseguirlo. hay ni plataforma para comprarlo. Todavía mejor. Esta liga es simbólica. Este es un link simbólico para que se hagan a la idea de que lo puede comprar. Todavía mejor. Y Yo sé- justo... Bueno. Perdón, Didi. No, os enviamos unos y los sorteáis entre este Mario y su pero cuenta. esto Me sí. encanta, me encanta. Tenéis giradiscos, porque mucha gente Sí, que lo sí, tiene claro. no tiene ni plato. Decían, ya lo escucharé algún día que vaya a ver a mi abuelo. Fíjate, claro. Aquí como- tenemos, podemos hacer un listening party ahí con la gente que sigue el Ah, podcast yeah. y hacemos un evento de eso. Que de hecho sí se me antoja. Pero, a ver, bueno, vamos a la siguiente pregunta para no robarles tanto tiempo. Quedan dos nomás. Dos preguntitas. Pues esa que sale un pescado, El pez, ¿no? el pescado. Venga, sí, vamos esa a- es la del Pues medio. justo, esta es la primera. Esa la agarramos porque es su primer posteo de Instagram. Esa es la ¿sí? primera imagen que El tiene. primeritito. Ya vea, sí, Nos sí, metimos, con- Sí, que no lo recordaba ya, sí. Ahí nos fuimos un clavado al fondo. Sí, ese es el estudio, sí. Bueno, nuestro y antiguo básicamente estudio. la pregunta es justo, ¿cuál es su mejor consejo para empezar? O sea, para empezar un proyecto, para empezar una cosa nueva, o sea, ¿qué sugieren para arrancar algo? Justo porque siempre hay mucho, sobre todo en gente joven que quiere arrancar algo, hay mucho parálisis por análisis, ¿no? ¿Cómo lo haces para...? O querer tener el mejor equipo, Sí. o sea, ese tipo de cosas. Sí, ¿no? sí, no, pues precisamente es pasar a la acción lo antes posible y prepararse para meter muchas horas. Al principio hay que estar trabajando sin parar, aunque no tengas clientes, ¿no? Generando obra, produciendo sin parar, es lo que hacíamos nosotros. Si no tienes clientes en ese momento, pues empiezas sobre todo ahora que hay las redes sociales, Sí, ¿no? exacto. Y entonces tienes un lugar donde verter todo ese contenido, ¿no? Sí, Constantemente. crear tu voz ya ahí, ¿no? Sí, porque hay gente que lo puede hacer porque no necesita igual trabajar, pero si necesitas trabajar, utiliza tu tiempo libre para ir creando y utilizar como... Y convierte buscas tu tu estilo de forma práctica, Sí. es lo que dices tú, porque a veces se sobreanaliza todo demasiado y la gente ni siquiera empieza, ¿no? Te quedas bloqueado haciendo esos planes maestros y nunca llegas a empezar. Sí, ¿no? sí, nosotros tenemos un montón de... Antes de la era Instagram, que ya nos hubiese ido bien que existiese en aquel momento, un montón de vídeos que hacíamos en esa época que nos hubiese gustado hacer una producción
perfecta con una buena cámara, pero las grababas con el teléfono, con unas cámaras de estas, con una tarjetita SD, estas caseras, tal. Y era, da igual, lo importante no es la calidad del resultado en cuanto a imagen y sonido, sino a la calidad del concepto, ¿no? Y era como mínimo hazlo y archívalo, pero ya está allí, ¿no? Y algún día que puedas lo retomarás. Si es una idea apuntada, igual no llegas a ejecutarlo nunca, ¿no? Sí, o sea que estar produciendo constantemente, luego también ser humilde y saber en qué momento estás de tu carrera, porque a veces eres orgulloso cuando empiezas o cuando sales de la escuela de diseño y consideras que hay ciertos clientes que son poco para ti, ¿no? Dices, no, esto es muy cutre, no quiero trabajar para esto, si es una tiendecita que hay aquí al lado, que me ha pedido esto, no, yo soy una estrella, tal. Y entonces se aprende con cualquier proyecto. A lo mejor, ¿sabes? Siempre hay que decir que, siempre que no te engañen, ¿no? Tienes que valorar si obtienes algo de ese proyecto, pero ser humilde y estar trabajando, no cerrar las puertas a ningún posible encargo o colaboración, porque se aprende mucho de todo tipo de clientes, tanto de los grandes como de los pequeños, ¿no? Sí. Claro, ahora hay muchísima información. Igual la gente ya viene más preparada, pero en nuestra época era un poco, te ibas encontrando todo sobre la marcha y calcular presupuestos y cosas así, o el tema de los derechos, si vendes una ilustración con derechos totales o sea, eran cosas que vas aprendiendo sobre la marcha. Entonces, para aprender eso tienes que hacer muchas cosas y te vas encontrando todos los casos. De repente tienes un cliente bueno que te lo explica, hay otro malo que se intenta aprovechar de ti, y es esa experiencia que te permite ir construyendo. Sí, trabajar constante. Es que es un consejo muy, muy aburrido, pero sí, es tener un objetivo y construir y estar preparado a ir mutando esa idea y que las cosas no... Claro, a veces piensas, no, esto es lo bueno, ¿no? Pues no, seguramente al día siguiente ya querrás hacer otra cosa. Y es estar preparado, ser un 4x4, adaptarte un poco al terreno y tener la mente abierta para hacer cualquier cosa, digamos, ¿no? Sí, a nivel de... obtener experiencia también, que eso, claro, lo que he dicho parece que es como que para la gente que es freelance, ¿no? Pero también ayuda mucho al principio a trabajar en un estudio donde conoces otros profesionales como tú o gente que hace cosas parecidas. A lo mejor tú eres ilustrador y ves cómo trabajan los fotógrafos o los copies o la gente que trabaja en una agencia de publicidad, y eso es muy interesante también, ver un poco cómo funciona todo el tablero. Y esas experiencias son aprendes mucho también. Parece que también la gente que dice, no, yo quiero tener mi propio estudio, ¿no? Pero empezar la casa por el tejado tampoco es buena idea, ¿no? Hay que ganar esa experiencia. Sí, y suscribirse a Brosman en Brosman YouTube, TV, damos buenos consejos. Brosman TV. Ese es el mejor consejo que he escuchado para arrancar. El segundo mejor podcast del mundo. Me encanta. Y bueno, ya no hay que escoger, ¿verdad? Es que voy a enseñar cuál vamos a arrancar. Por último, esta hermosa foto. Maravillosa. Me encanta esta foto. Muy bien. Entonces, y cerramos con una pregunta que va muy en línea con su ADN del proyecto. Que en un mundo tan lleno de templates y como de contenido pre-made, ¿qué es el superpoder ustedes creen que tiene el ser DIY? ¿Y cómo ustedes aprovechan ese superpoder del DIY? No, es la libertad. Y hay por ejemplo, en las conferencias estas que utilizamos nuestros cachivaches, hay una historia muy buena, que nos invitaron a Alemania, creo que la conferencia más importante de nuestra vida, que no me acuerdo cómo se llama el festival, ¿cómo se llama? No, mega importante. Los Oscars, fueron los Oscars y los Grammys juntos. Yo sé que me acuerdo de eso. Se llama Tipo Berlín. Tipo Berlín. Tipografía, Tipo Berlín. Mezclo todo. Pero bueno, ahí era como es muy importante en Europa, el que lo lleva el líder, el jefe de todo, es como Eric Spiekerman, ¿no? Súper famoso, nos vio en Bratislava, de hecho, y le hicimos mucha gracia y nos invitó. Y claro, de repente nos encontramos en el escenario más profesional que hemos visto en nuestra vida, 200 técnicos, el público, la élite del diseño alemán estaban ahí, y de repente llegamos nosotros ahí con nuestros aparatos y cachivaches. Made in Spain, y fallaba todo el rato, se bloqueó al principio, hubo 10 minutos de introducción horribles en las que funcionaban estábamos los mandos y entonces volvíamos a reiniciar, tocábamos jiji, jaja, y la gente pensaba que era como parte del espectáculo, sí. Pero con ciertas dudas. Sí, ¿no? La gente realmente creía que era parte del show, porque al final creían que era un espectáculo cómico, ¿no? Sí. Entre nuestro inglés y tal, y la gente se estaba descojonando, riéndose todo el rato, y como... Qué chido un break de stand-up entre las cosas de diseño. Claro, era una conferencia muy, muy seria, todo de tipografía tradicional, clásica, y de repente nosotros éramos como la charla inspiracional del día o así. Estos españoles ahí como... Para animarles a ellos como nación. Y mientras él intentaba arreglarlo, claro, porque todo tenía, una movida técnica que tenía que ir por streaming mientras lo grababan en la pantalla, los mandos no iban. Hostia, fue muy duro, pero eso
es el DIY el do it yourself nos permitió esa libertad de realmente hacerlo como nosotros queríamos, que era, sufrimos muchísimo, pero esa libertad, ese hacértelo tú mismo te da esa libertad. Cuando conseguimos solucionarlo, les dijimos, esto es el precio de la libertad. Sí, exacto. Porque salimos adelante, ¿no? Entonces ya de repente funcionaba todo y mi hermano dio así un discurso muy emotivo del precio de la libertad. Pero el do it yourself, claro, sí, te da esa libertad, te da ese margen que no tienes que esperar a nadie que te termine algo. Y resolver las cosas rápidas. Nosotros el do it yourself lo hacíamos también en el estudio, cuando decíamos, pues ahora por ejemplo, este soporte del micrófono no funciona, pues te sirve para construir cosas en el momento increíble. Muy rápido. Y en vez de esperar a la tienda o ponerte a buscar cuál es el mejor brazo, pues lo resuelves, lo quiero ya, ¿no? No quiero esperar a la mensajería. Sí, igual la explicación de la conferencia no ha tenido mucho sentido aquí. Pero se le hacía ilusión explicarlo. Pero es la libertad de decir, mira, necesito esto, lo hago rápido y ya no tengo que esperar a que... Es que como no salía en la plantilla de Instagram que habéis hecho, pues quería explicar eso. Fue una gran conferencia. Teníamos que poder taguear a Eric Speaker. Pero el do it yourself te ayuda a resolver las cosas tú mismo, con libertad y rápidamente sobre todo, ¿no? Y así puedes explicarle una idea que has tenido a alguien, enseguida dices, bueno, he hecho esta especie de maqueta o prototipo, mira tío, tengo esta idea. En vez de tengo que ir a la tienda a comprar el mejor material, lo voy a doblar, y al final, también seguramente igual ni lo acabas haciendo, ¿no? Y por otro lado también es una manera de valorar lo que tenemos en nuestro entorno, ¿no? Ya estamos acostumbrados a se rompe, me compro uno, se rompe. Es también aprender cómo funcionan las cosas, ¿no? A abrir un aparato, dispositivo electrónico o a abrir el cerrojo de la puerta, ¿no? Y también aprendes a ver cómo las cosas están hechas y esto, quieras o no, también te ayuda a luego a construir tus propias cosas en el futuro, ¿no? Para nosotros es muy, muy importante y siempre lo hemos tenido ahí. Sí, como desde pequeños lo hacíamos. Lo que pasa es que la tecnología que existía cuando nosotros éramos pequeños y abríamos nuestros juguetes, pues era más fácil de entender que la de ahora, ¿no? Ahora igual abres una consola y, ¿no? de la Nintendo Switch y no entiendes, ¿no? Y la rompes, ¿no? Y también hay otro factor que quizá... A ver... Mira. Esto es una reliquia. Esto es un ejemplo perfecto para explicar el espíritu. Esto es un coche teledirigido de los 80. Que llegó a la luna. 90, y en aquella época tardabas muchísimo en cargarlos. Igual estabas 10 horas y luego te duraba 20 minutos la batería, ¿no? Y teníamos unas gorras que tenían unos ventiladores con un panel solar. Y lo abrí y realmente la tecnología tan sencilla que un niño de 8 años lo dijo, voy a sumar el valor de los voltios y voy a ver si funciona, ¿no? Y funcionaba, iba muy despacio. No cargaba bien, sin pilas, sí, directamente esto iba. Y ya sabéis que España es muy soleada, iba de maravilla. Pero era el precio de la libertad. Ostras, pues me lo mezclo, me lo construyo y me hago un nuevo producto y esto ya será algo ahí. Y sí, esto es lo que te permite el do it yourself. Es como, tengo una idea y la puedo hacer en el momento, es un poco espabilado. Esto ha cambiado un poco por la tecnología, ahora son chips y es muy, muy complejo modificarlo. Pero este es el espíritu ¿no? Mira, estos chicos seguimos aquí, no somos millonarios, mirad qué hacíamos. Podrías haber sido Elon Musk y ya estamos aquí. Que también siento que como a ustedes y a nosotros nos tocó quizá como hacer mucho quehacer creativo previo a internet. Sí. O sea, también quizá no contemplamos a veces que también el do it yourself se vuelve, o sea, como que sí tiene que ver también con una barrera de qué tan creativo o creativa puede ser, porque pues si alguien más joven, ¿no? Mucha gente que nos escucha, pues creció ya con iPads y con internet y software, entonces, y con Instagram, sobre todo redes sociales que medio marcan la pauta de qué tipo de formatos son los que funcionan, cuáles son los formatos existentes, entonces también pues a veces te limitan de que lo que voy a hacer es un reel o un post o un video de YouTube, ¿no? Entonces como que no se te ocurre ni siquiera otras cosas fuera de ese universo. Que el do it yourself te permite de que lo que quieras puedes hacer. Que en el fondo están muy conectados, claro. Tú dices, mira, tenéis que hacer esto y te hacen algo en el ordenador, ¿no? Utilizando las herramientas, ya el Adobe Premiere o lo que sea, te utilizan y están un poco limitados por eso. En cambio, si tienes que hacer un ejercicio, es decir, tengo que hacer esto, pero tengo que utilizar estas herramientas que tengo a mi alcance, te permite comprender las cosas de otra forma, de un punto mucho más personal en el que te tienes que espabilar y buscarte un poco la solución tú ahí como puedas, ¿no? De hecho, tenemos un ejercicio cuando hacemos talleres, tenemos un ejercicio que es como, mira, tenéis que construir esto, tenéis que coger esta bolita de papel y tirarla hasta esta basura papelera, hacer canasta, pero tenéis que utilizar solo material que hay en la clase y tenéis 10 minutos para recopilar cosas, ¿no? O sea, estas cosas, quieras o no, te hacen pensar de otra forma, ¿no? Y no con el sistema ya me meto en el ordenador y busco inspiración en internet y ver cómo lo ha solucionado otro, ¿no? Aquí ahí tienes que estar como si estuvieses en una isla solo y buscarte la vida, ¿no? Solo con una navaja y un poco de celo, ¿no? Y creemos que eso es muy importante para tener una buena base que luego te permite trabajar con las herramientas digitales que están muy bien, incluso inteligencias artificiales, lo que quieras, pero con una base ya que tú
en la que tú has crecido y te has desarrollado y has aprendido, ¿no? ¿Y creen que el dibujo es como una forma? Es que yo a veces siento que cuando dibujas algo, cuando dibujas una idea, como que fue una forma de creación rápida de esa idea, como que fue una forma de materializar esa idea rápido. O sea, ¿creen que el hecho de que ustedes sean dibujantes les ayuda un chingo para poder justo brincar a hacer un automóvil que tiene pan? O sea, como que los ayudó a poder ser creativos y materializar cosas como sencillo. O sea, ¿creen que viene mucho de dibujo o es como algo extra? No, pero es que yo creo que si sabes dibujar, seguramente también sabes esculpir o construir cosas, ¿no? Yo creo que van unidos, ¿no? A lo mejor no es, ¿no? Sí, totalmente. Yo creo que va... Bueno, no sé, al menos yo creo que una persona que es capaz de imaginar o dibujar seguramente también lo puede construir en volumen con trocitos de papel o cosas así, ¿no? Yo creo que es más bien... Sí, no, y por eso el do it yourself también ves, abres cosas, abres objetos, ves cómo funciona, ¿no? Y entonces a la hora de dibujar, cuando tienes que dibujar una silla o un anclaje o una cerradura, ya sabes cómo son por dentro, ya sabes más o menos qué piezas son necesarias o por qué el pistón tiene que tener un imán, un muelle, un palo, un tal. Entonces yo creo que está todo muy, muy relacionado. Entonces, claro, el dibujo es como lo más rápido. Quiero construir un coche, lo dibujo y ya sabes que tiene que tener las ruedas un eje, la cadena tiene que estar conectada de alguna forma, el volante tiene que ir por algún lado y dentro del sentido común y con todas estas cosas que has ido aprendiendo. Claro, ya puedes ser como más exigente en tu pieza o en tu escultura, ¿no? No es tanto como me hago un Illustrator con los 4 palos, no, te haces un dibujo de, hostia, pues esto más o menos tiene que ser así, luego evidentemente habrá que ajustarlo, pero sí, el dibujo está muy, muy relacionado, totalmente, sí. Buena reflexión. Excelente reflexión. Pues bueno, con esta excelente reflexión cerramos. Vamos cerrando el episodio, nos sacamos las preguntas. Do it yourself, creo que es una gran manera de cerrarlo, que al final es una filosofía que pues propicia la curiosidad, ¿no? Y que al final pues si tu gasolina es curiosidad, pues al final como que vas a llegar a un chingo de lados diferentes a lo que hay en el feed todos los días. Mira, todavía mejor. ¿No? Es lo que quería decir. Es lo que queríamos decir, pero bien explicado. Era eso. Claramente estaban diciendo lo mismo. Con las palabras justas. Sí. Oigan, vamos a cerrar el episodio. Para cerrar nosotros tenemos una sección. No les advertimos antes, ¿no? Pero recomendamos otros proyectos que queremos pues que más gente conozcan. Pueden ser ilustradores, pueden ser estudios, pueden ser cosas pasando, ajá. Pero antes de eso cantamos. Entonces, sí, vamos a cantar el nombre de la sección que se llama Link de Amigos. Link de Amigos. Entonces, es el espacio para linkear amigos. Así que se les ocurre alguienes que quisieran meter aquí, encajar en el episodio. Claro, os ponéis en un compromiso porque esto es solo sobre nosotros. Pueden ser cosas, puede ser su nuevo vinil de olfato. Sí. Ostras, pues ahora sí, a ver, déjame pensar. Sí, ponemos las arrobas y ponemos ejemplo de su trabajo. Es que tenemos uno. No, es que estaba pensando en algo un poco más complejo que un simple ilustrador. No sabes mal por ellos, pero. Un presidente de una nación que es muy cercano. Sí, no, pero ahora conocimos un poco a unos chicos que son. Luego lo miráis en internet. No sé, nos pasas la arroba y lo ponemos. Sí, te lo paso. No, son unos chicos que se llaman. Platt Institute, que hacen cosas experimentales muy chulas. Tienen ahí como una granja y tienen ahí como a 10 personas trabajando con ellos y hacen experimentos. También muy relacionados con el tema del medio ambiente, la alimentación, la sostenibilidad. Y hacen cosas muy chulas, ¿no? Por ejemplo, te hacen una lámpara impresa en 3D con restos de naranjas y ahora tienen un proyecto muy chulo, están haciendo unos workshops ahora y mezclan pues la alimentación, hacen workshops vienen cocineros y hablan de eso. Y tienen una cosa muy chula que es una espuma que le pueden dar sabor y con helio crece y sale flotando. Y entonces te las puedes ir comiendo o comer. Y hacen como unos cócteles y unas cosas muy chulas que luego cocineros famosos han utilizado en sus restaurantes. Wow. Este es un buen ejemplo porque es como una mente... No es independientemente de la aplicación, no es que sean una ilustración o un producto, sino que es como una mente creativa en la que se desarrollan conceptos muy interesantes y luego se buscan las aplicaciones. Es un taller de ideas o de creatividad. Sí, pero es como un lugar en el que sí, es como un visionario, ¿no? La persona que lo dirige, ¿no? Y están pensando siempre en las movidas cuando quedas con él y dices, no, es que estamos ahora desarrollando esto. Siempre son unos proyectos que parecen como futuristas, ¿no? Como utópicos, como cosas que van a suceder y eso es muy interesante. Y con tenemos ahí unas colaboraciones muy, muy chulas. Y luego otro, por ejemplo, el disco de los Figaflowers que hicimos, son unos músicos catalanes que están ahí un poco también rompiendo la frontera y expandiéndose. Es este, ¿no? Sí, exacto. Esos son unos chavales pues así muy simpáticos. Son súper jóvenes, tienen 20 años o así, son una pareja y son de un pueblo de Cataluña.
Sí, de Valls, Valls, ¿no? sí. Y, Es que famosos por los calzots, y que es tienen esto que un se está estilo, comiendo el hace personaje. poco, nosotros tuvimos la oportunidad de hacer la portada de este disco que tiene 20 temas, que todos son buenos, además. Es como han ido publicándolos poco a poco y ahora de repente los recopilaron todos allí. Y son de los así de grupos que están saliendo ahora en Cataluña, quizá los más frescos, y nos gusta mucho porque tienen un estilo como muy variado en las canciones, ¿no? Igual mezclan muchos estilos, como cosas más urbanas, pero luego cosas como de salsa. Es un o disco de muy rumba. interesante. Bueno, sí. está muy guay. Les escucharemos hoy mismo. Eso está muy bien. Tú, Raúl, Sí, ¿a quién? bueno. Y ya, ¿esos dos son sus links de amigos? Sí, yo creo que sí. Excelentes. Sí. Muy bien. Pero salieron. Ahora hemos perdido 100 amigos, pero bueno. Ha sido un No valió, compromiso. no valió. Pues mi link de amigos para este episodio, porque nosotros también decimos uno en cada episodio. Mi link de amigos es para Alfonso de Anda, que su arroba es Al de Anda, y justo es un ilustrador de Guadalajara, de donde soy yo. Y él lo linkeo justo porque íbamos en la carrera juntos, estudiamos diseño industrial, los dos. Y y entonces cuando estamos en la carrera, él y yo eran como, ¿ya viste a los Brosmind? Está bien, cabrón. Y como que justo, pues era como con quien, así, de, ¿ya viste la conferencia? Sí, hay que verla, ta, ta, ta. Entonces, un saludo a él que le va a dar mucho gusto este episodio. El buen mira, Poncho, un hostia. saludo. Y yo voy a Y- aprovechar para decir a un mexicano, que es nuestro amigo Mr. Cone. Hace mucho que no hablamos claro, con él. un saludo al Sí, buen sí. Cone. Sí, sí, Lo sí. conocimos en la, precisamente en la en el conferencia de Love, Love ahí Music. sí que nos conocemos cara a cara. Estuvimos Y... tomando algo con él. Sí, ya hace poco que sí, ese también un, Qué tío, un gran saludo sí. ahí, ese sí que es un ejemplo ahí, un referente bueno. Un bueno. saludo Lo acabamos de ver la Cone. semana pasada en un evento. Es cierto, ¿no? Va, bueno, que presten Cone. Y yo nada más linkeo a Baxe, que es un ilustrador de Mazatlán, donde soy yo. Y justo lo linkeo porque es como alguien con quien yo dibujo desde pues muy chico, desde la secundaria. Estaba conmigo en la secundaria y luego crecimos y cosas pasaron y cada quien resultó que trabajó haciendo ilustración. Entonces, arrobas Go Baxe Go. Sigan su chama, está muy bonita. Y pues ya, un hasta abrazo aquí al Baxe. llegamos, hermanos. Muy bien. bros. Vamos, Bros Minds. Muchas gracias. Muchas gracias por estar aquí. Por estar allá, ahorita que son las 3 de la mañana en España. Entonces, apreciamos. ¿Cómo Yo creo que aguantaron? ya no vamos a dormir hoy. No, ya tenemos aquí al lado, ya. Ya aprender Seguir las luces del trabajando. estudio. Sí, Está bien. Sí, hay que apagar la hora extra, que las luces. No, pues muchísimas gracias, la verdad. Nos divertimos mucho platicando con ustedes y segurísimo la gente va a apreciar la conversación. No, Sí, muchas de verdad, gracias muchas gracias. a vosotros por invitarnos. Nos lo hemos pasado muy bien. Gracias por vuestra paciencia y por haber escuchado nuestra dispersión, ¿no? Y todas Sí, esas exacto. largas ¿no? diatribas. Y nada, oye, ha sido un placer y seguir con el proyecto que es increíble, ¿no? Sí, sí, exacto. Muchísimas gracias. Esperamos chicos. poder volver dentro de 100 episodios o cuando vosotros queráis. Cuidado, a ver cómo le editan Sí, ahora, más que a ver pronto si espero. nos van a cortar mal, Ya verán, ya verán. Muchas No, gracias. muchísimas gracias, chicos. Bueno, Sale. saludos a todos. Abrazo, Adiós, Juan Ale. adiós. Un abrazo a la gente. Hasta la próxima. Adiós. Chao. Grupo de Auto Udida Bujo el Podcast.